Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta invitación que se les hace a las personas para que se informen, para que conozcan lo que está sucediendo en nuestra Sierra de la Laguna, lo que está por suceder, y para que como comunidad nos organicemos, busquemos opciones, pero también conocer. El primer paso es conocer qué está sucediendo, conocer qué es lo que se está pretendiendo hacer con nuestra Sierra de la Laguna. Agradecemos enormemente el que pues haya aceptado esta organización, poder venir y ayudar y apoyar en este movimiento ciudadano. Para eso le damos el uso de la voz al compañero Javier Ávila, que nos presentará de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos. Bueno, pues vamos a dar comienzo con esta asamblea. Primero quiero dar apertura explicando un poco sobre la asociación que estuvo convocando para hoy, Rescate de los Pueblos. Es una asociación que se dedica a la defensa de la soberanía en la península de Baja California Sur. Lleva un largo recorrido, ha hecho varias defensas de proyectos, de megaproyectos, tiene trabajos con diferentes sectores primarios del Estado. Y bueno, en este caso nos dimos a la tarea aquí de hacer la colaboración con las compañeras Elizabeth, Verónica, para convocar a esta asamblea a propósito de lo que se ha estado sabiendo sobre el interés de hacer un proyecto, un nuevo proyecto que vuelve a poner en riesgo la Sierra, la Laguna, los recursos naturales, los intereses de mercantilizarla. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a estar explicando. Es una asamblea informativa y también vamos a aprovechar para constituir una asamblea general soberana de pueblos de Baja California Sur. Entonces se va a explicar esto también, se va a leer esa constituyente y al final se va a hacer también una consulta pública, ya que la consulta sobre este proyecto no se hizo. Se ha solicitado a Semarnat que se haga, pero bueno, hoy también vamos a constituir una. Están aquí recabándose las firmas para que esa acta tenga peso legal, peso jurídico, peso político. Entonces, bueno, aquí están también las compañeras pasando esa rotativa para que la puedan ustedes firmar. También vienen ahí, es importante que pongan de dónde vienen para que tenga legalidad. Y lo de su contacto, porque a partir de aquí también vamos a hacer un grupo para que ustedes también tengan información más directa sobre lo que sigue, ¿no? Porque esto es un primer paso. Entonces, bueno, pues como me dijo Vero, yo soy Javier y bueno, pues estamos aquí colaborando con Guillermo Trasviña en Rescate de los Pueblos ya desde hace algún tiempo. Hemos hecho defensas jurídicas, estuvimos en el Congreso de la Unión haciendo gestión y cabildeo con distintos sectores de la Cámara de Diputados, senadores, entre otras cosas que, bueno, pues ya se irán diciendo. Estuvimos haciendo unos conversatorios, están en el canal de YouTube, todos escuchando. Nosotros venimos de la lucha de Todos Santos y a partir de ahí fue que trabamos esta alianza con Guillermo. Entonces, bueno, está ese canal en donde están esos conversatorios que hemos hecho también con el periodista e historiador Cuauhtémoc Morgan, que es parte de nuestra asociación también. Son unos conversatorios que se hicieron con los ambientalistas de allá de Ciudad de México del Huerto Roma Verde, ahí para que los puedan checar, y más cosas que tenemos en la agenda. Entonces, bueno,
Para comenzar, quiero dar la estructura que proponemos para la asamblea de hoy. Sobre todo la parte sobre el uso de la palabra. Vamos a presentar los contenidos, luego nosotros vamos a abrir la palabra para que haya una plenaria con ustedes y luego vamos a hacer ya lo que sería la votación, la consulta, ¿ok? Entonces, si van teniendo dudas, comentarios, preguntas, les pido que las anoten, que las tengan ahí y ya cuando abramos la palabra podremos ahí compartir esto con la finalidad de poder hacerlo más práctico todo, tener más orden y ser como lo más concisos posibles. Entonces, bueno, la estructura es que vamos a leer una presentación que no se puede ver por la luz, pero vamos a estarla leyendo la presentación. Después van a estar haciendo la retroalimentación aquí mis compañeras Elizabeth, Vero, el propio Guillermo, Adriana Jalife va a estar leyendo los contenidos y también dando puntos de vista, profundizando, y posteriormente de la presentación vamos a leer los documentos que redactamos, que trajimos para hoy, y ya luego se abre la palabra, se hace la consulta con la votación y se lee el acta de cierre, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, pues, para comenzar vamos a ir pues, con la propia presentación. Entonces, bueno, le cedo la palabra aquí a mi compañera. Pues. Buenas tardes. Voy a dar entonces lectura después de las naranjas, de un poco de la relatoría de lo que nos trae aquí esta tarde y de pues esta defensa que estamos así poniendo en forma, invitándolos a que sea un poco más de información dentro de todo lo que se está tejiendo a otros niveles, a nivel gubernamental, a nivel federal, a nivel estatal. Entonces, bueno, el primer punto es, el 11 de junio del 2025, la CONAM autoriza un vuelo turístico recreativo dentro del área natural protegida Biosfera Sierra La Laguna. Posteriormente se da a conocer que Jorge Emilio González Torres, el Niño Verde, compró el predio de Nuestra Señora del Rosario. Hay antecedentes del Niño Verde en proyectos turísticos en el sureste de México. Ok, bueno, esto es el primer punto. El año pasado lo primero que se sabe es que hay un helicóptero sobrevolando el área de la Sierra de la Laguna. No se sabe mucho más. Posteriormente, ahí fue cuando estuvimos en el Congreso con el propio Guillermo, con Elizabeth, donde se hace un grupo que está preguntando al respecto. Y bueno, se sabe que en esos sobrevuelos está inmiscuido el Niño Verde. Para quien no sepa, el Niño Verde es Jorge Emilio González Torres, un hijo de un fundador de un partido ecologista, así llamado, en México, que cuando comenzó su padre, González Torres, pues él era, digamos, como joven, y entonces así fue que se ganó ese mote de Niño Verde. Ha escalado en muchos niveles de la política mexicana, diputado, senador, presidente de su partido, etc. Y bueno, lo que lo caracteriza es que ha usado esa bandera del ambientalismo, como este famoso capitalismo verde, en donde bajo esta idea del ambientalismo pues se tiene un conocimiento sobre, en este caso, las áreas naturales protegidas, y lo que leía Adriana, en el sureste, en la península del otro lado de México, han comprado predios en áreas naturales protegidas y luego han hecho desarrollos. Entonces, esto que están haciendo acá es solo el inicio de algo que ya han hecho allá, ¿no? Entonces, sí hay antecedentes, aunque se quiera manejar de forma diferente, sí los hay. Entonces, bueno, esta gente es este típico perfil que lucra con un partido político con fines empresariales. Entonces, bueno, eso fue lo primero que se supo. Se dijo que
había comprado un predio, la señora del Rosario, pero que únicamente iba a hacer una casa para su padre, como de retiro, ¿no? Eso fue lo primero como que se dijo. Cabe señalar que ya esos vuelos de helicóptero ya atentaban contra el propio reglamento del área natural protegida y ya representaban un daño y algo como pues bastante sospechoso. Muy bien, el siguiente punto, 21 de enero 2026 se otorga la manifestación de impacto ambiental del proyecto, donde se pone de manifiesto el interés de crear un centro de conservación y reproducción de vida silvestre. Esto implica cambios en el uso de suelo, así como obras planeadas como un centro educativo, bioterio, clínica veterinaria, laboratorio, museo, plantas de aguas residuales, albergues, entre otros. Se habla de un total de 13 lotes con una extensión de más de 7,000 metros cuadrados. Entonces, bueno, posteriormente ya se sabe mucho más y no nada más es la parte de estos como sobrevuelos, sino que sí hay no solo un interés, sino que ya una MIA, que es la manifestación de impacto ambiental, en donde ya se conoce este proyecto y bajo la idea de conservación y protección, de investigación, se habla de introducir especies, ¿no? De laboratorios, museos, ¿no? y estos lotes que están planeados para su construcción. Entonces, bueno, ahí ya se sabe que pues no estaba sobrevolando el área nada más para una cabaña de su padre, ¿no? Sino que sí realmente hay de nuevo ya una amenaza y está toda una MIA en donde obviamente se habla también de cambio en el uso de suelo. Entonces ahí ya es donde las alarmas se encienden. Cabe señalar que a partir de ese momento de este año, la velocidad con la que se han obtenido estos permisos es muy rápida. Entonces esto te habla de que es de alto calado, ¿no? Está en los más altos niveles del gobierno mexicano y de los empresarios, porque no es normal que se den estos trámites tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso. Después se da a conocer la Fundación Hermandad en Armonía bajo el proyecto del Santuario del Tío Checo, circulando videos en internet donde dan a conocer su intención de realizar un centro de conservación y reproducción de especies exóticas. Posteriormente, el 22 de enero del 2026, presentan una conferencia con una convocatoria de último momento en un hotel de Cabo San Lucas. Voy a hacer un paréntesis, vemos que hay también comunidad extranjera. Voy a decirlo en inglés. We see that there's international community here also. If you want to know more about this in English, we invite you to leave your number here and we can send you more information if you don't understand, and we can gladly share information in English. Thank you. But it's important that you continue listen and participate here. Entonces, bueno, posteriormente se da este nombre, aparece un nombre, ¿no? Fundación Hermandad en Armonía, dan una conferencia muy express, ¿no? Se dijo, no, tal día, y que va a ser en La Paz, y luego, no, ya un día antes en Los Cabos, en un hotel a tal hora, no, a otra hora en otro hotel. Entonces, como haciendo todo lo posible para que, como muy oculto, ¿no? Como muy express, muy silencioso, para que no llegara la sociedad civil. Obviamente, lo ideal sería que hubieran hecho su conferencia aquí, con la gente de la sierra, que es la que está, digamos, como directamente inmiscuida. Entonces la hacen en un lugar como alejado, pero bueno, ahí aparece ya un rostro, un doctor, ¿no? Cabe decir que este proyecto tiene un rostro científico. Si nosotros revisamos el plan de manejo del área natural de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, aparece esta idea
de investigación privada científica. Entonces es importante ver el uso que se da en la investigación científica para inmiscuir el capital privado. ¿Sí? Estos son modelos más complejos o ya no es tan, como tan directo, ¿no? Bajo una idea científica, ambientalista, de conservación, se permite la introducción del capital empresarial, el capital privado y en muchos casos también el capital extranjero con fines mercantiles. Entonces aparece este personaje, se habla de que son filántropos, ¿no? Aquí sabemos, ¿no?, que hay gente que se ha vendido como con intereses filantrópicos, pero pues realmente está comprando, ¿no?, grandes extensiones de tierra. Y se le pregunta como, oye, y también está Jorge Emilio González Torres, el Niño Verde. Ah, sí, también él, ¿no? ¿Y quién es más? Ah, no quieren dar su nombre. Entonces se puede decir que hay más personas, pero no se sabe quiénes porque quieren mantenerse anónimos, o realmente pues está centrado en este personaje que, como repito, tiene sus antecedentes ya en el sureste del propio país. Entonces, bueno, se da esta conferencia con una fachada científica, o como dicen algunos sociólogos, como cientificoide, ¿no? Porque realmente no entabla una analítica científica, sino más bien es algo mucho más discursivo, más superficial. Pero bueno, da ahí su conferencia y hasta ahí. Ok. El 29 de enero, Semarnat publica en su Gaceta el proyecto del santuario del Tío Checo en el predio de San Miguelito. Este lote cuenta con una superficie de 90,000 metros cuadrados, ubicado al pie de la montaña en la zona de La Palma, San José del Cabo. Cabe mencionar que aquí no se menciona aún el predio de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, bueno, creo que esto es de lo más importante de toda esta asamblea, entender como la complejidad que guarda este proyecto, que está planteado en 2 predios. Sí, hay gente que ha dicho, no, pero si realmente no se afecta la Sierra de la Laguna porque el predio donde es núcleo y amortiguamiento es el de Nuestra Señora de Guadalupe, y ese no se habla de San Miguelito, que ni siquiera está en el área natural protegida, está hacia el aeropuerto de San José del Cabo. Entonces, no, pues esa área es así como cualquier predio, ¿no?, que compra alguien y se va a desarrollar. Aquí es importante ver que este proyecto de laboratorio de especies exóticas se va a desarrollar ahí para luego introducirlo en la Sierra de la Laguna en el otro predio, ¿sí? Entonces esto es fundamental, o sea, no porque, y por eso es importante apelar a que se detengan los 2 predios, no solo el que está en la sierra, porque se van a decir, no, pues ese realmente no se ha hablado, y el San Miguelito ese es como cualquier otro lugar, pero no, realmente están vinculados. En sus otros proyectos, este mismo personaje, González Torres, ha hecho situaciones similares, en donde compra 2, 3 o más predios, desarrolla uno y luego a partir de ahí avanza hacia los demás. Entonces eso es fundamental, apelar a las autoridades que ese proyecto de San Miguelito, de Santuario del Tío Checo, ese es el primer paso, y luego van por esta parte que sí es la zona núcleo y que sí es la realmente delicada, ¿no? Entonces, si hacen, crean o meten estas especies, las tienen en su laboratorio en San Miguelito, y luego van a decir, chin, pues se soltaron, ¿no? Ya andan ahí por la sierra, ¿no? O bueno, vamos a salvar la sierra, o sea, como conservación las vamos a ir a meter allá para que se conserve la sierra, y realmente la base de operaciones inicial la tendrían en San Miguelito. Entonces, bueno, esa complejidad. El 18 de febrero, es decir, hace 3 días, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, donde se agrega la posibilidad de introducir
especies a las áreas naturales protegidas. Esta reforma ambiental la promovió el Partido Verde Ecologista, aprobada por unanimidad, y abre puerta legal al proyecto Santuario del Tío Checo en la Sierra de la Laguna. El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados por unanimidad, con 448 votos a favor y ninguno en contra. Entonces, bueno, aquí es esto que decíamos, esta velocidad y cómo hacen la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico para introducir especies. Entonces, es por lo que decimos, el primer plan es el San Miguelito para luego introducirlas en la Sierra de la Laguna y poder ir posicionando estos proyectos. Eso es por un lado, ahí ya queda claro que son estos dos pasos, ¿no? que hay que tener en cuenta que luego van hacia la zona núcleo. Y lo segundo, que es lamentable, es muy preocupante, es un estado de crisis del sistema político mexicano, que en unanimidad votaran esa ley. Sobre todo, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención que diputados con los que estuvimos hablando el año pasado y que ellos en el discurso, no, claro que no, y la gente de Morena que se llena la boca de soberanía a diario, no, claro, la defensa, no sé qué, votan todos. Entonces ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Hay que recordar para la gente de aquí, de los locales, de los ranchos de Baja California, la gente del extranjero también, que el Partido Verde es aliado de Morena en las elecciones desde hace varios años. O sea, entonces van juntos. Entonces, aquí la parte es que como pues, van juntos, tienen que el propio gobernador Castro, cuando se preguntó, se expresa como diciendo, no, Jorge Emilio tiene derecho, pero claro, porque como son aliados, tiene que guardar las formas y no mostrar alguna especie de contrapunteo. Entonces, ellos son aliados, ellos van juntos y aprobaron en su mayoría. Entonces ahí te habla de que tienen pleno conocimiento de lo que se quiere hacer aquí y que es el plan para las áreas naturales protegidas de todo México. Esa va a ser la estrategia para empezar a hacer desarrollos inmobiliarios, turísticos y mineros, quedarse con los recursos naturales. Esta estrategia de introducción de especies para la conservación y la restauración es el argumento pseudoambientalista. Esto es súper importante tenerlo, porque eso obviamente esta gente no lo va a decir. Van a decir que sí se necesita, que se están extinguiendo las especies, que la naturaleza está en crisis, que por eso Morena está defendiendo nuestra naturaleza. Realmente es la estrategia que están usando, es una estrategia nueva, política, y bueno, eso hay que tenerlo muy en el radar. Aquí estamos terminando esta parte de la relatoría, entonces vamos a pasar a una parte más analítica por parte de la Asociación de Rescate de los Pueblos, y aquí esta sección es la que llamamos impacto. Entonces son varios puntos que vemos de qué manera se va a estar impactando aquí toda la zona de la Sierra de la Laguna y a las comunidades y a toda la población. Sí, bueno, primero es que se ha dicho que es un bajo impacto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto cuando se dice bajo impacto. En un lugar tan delicado como es la Sierra, la Laguna, no habría algo así como un bajo impacto. ¿Sí? Si los helicópteros que sobrevolaron aquel día impactaron, hacer una cabaña de lujo impactaría. Entonces cualquier obra que se desarrolle evidentemente tiene un impacto. Entonces es importante no quedarnos con este argumento del bajo impacto. Eso en términos estrictos no existe, existe solo en el discurso de los políticos. Entonces no hay algo así como un bajo impacto en estas áreas tan delicadas, lo que sí es que ese bajo impacto es el pretexto, como ya pasó en el sureste con el mismo caso del Niño Verde, para avanzarlo, escalarlo a lo que se conoce como desarrollos inmobiliarios, que es algo que está muy en boga hoy por hoy en Occidente, en todo el mundo, que es
empezar a conquistar terrenos en otras partes del mundo con desarrollos inmobiliarios. El caso más alucinante es el desarrollo inmobiliario que se anunció en la Franja de Gaza, que van a promover una vez que quede limpia, ¿no? Y ya hasta lo presentaron, ¿no? Con inteligencia artificial de cómo quedaría, que es como un gran desarrollo turístico, ¿no? Entonces, esta es la forma del bajo impacto, que terminan en desarrollos inmobiliarios muy típicos de viviendas, hoteles, turismo, y que pues terminan siendo de altísimo impacto o de devastación, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta idea del bajo impacto pues es simplemente una fachada política de nuevo. También se habla de desmontar suelos, ¿no? Que es esto que decimos como limpiar. Entonces, esto también es tenerlo como muy en cuenta. Desmontar suelos, por ejemplo, se hace también como a la brava, ¿no? Que, por ejemplo, el estero de San José del Cabo, que accidentalmente se incendia cada tanto, para luego desarrollar obras ahí, ¿no? El propio Palmar de Todos Santos, en donde se daña el ecosistema, una vez dañado, pierde valor, y entonces ya es como más fácil que se puedan construir ahí desarrollos inmobiliarios. Entonces, este es una de las estrategias, desmontar los suelos, como se conoce, y luego la parte de buscar que el área se devaste o que las áreas se degraden, por ejemplo, con esta introducción de animales. Esto, por ejemplo, el propio Guillermo nos puede comentar sobre la Sierra de la Giganta y Guadalupe, aquí mismo, en donde se quería introducir leones, ¿no? Por ejemplo, que fue una idea así como muy clara de esta intención, para que estos animales desequilibran el ecosistema, van a degradar, ¿no? Lo que es la parte de la propia de las propias especies que están, y se busca que el tejido social, la identidad ranchera sudcaliforniana quede desplazada, ¿sí? Que la calidad de vida, o la vida como se conoce hoy, pierda ese valor y que la gente tenga que irse. Entonces ahí también es un desmonte de suelo. Cuando la gente se va, pues ya queda toda esa área libre para poder seguir avanzando con los desarrollos, porque ya no están los rancheros que son, ¿no? Como locales, ¿no? Y que pueden tener cierto arraigo. Se va desarraigando la gente, se va desarticulando la comunidad, el tejido social, y entonces es mucho más fácil avanzar con estas obras. Y luego, una finalidad que también aquí con Guillermo podemos profundizar es la parte sobre que buscan, dijimos ya, degradar el área, desplazar la gente y la identidad ranchera, y buscan el control del agua. Esta zona núcleo, y Guillermo nos puede comentar más sobre los cañones que están en esta parte de la sierra, es donde se concentra la mayor cantidad de agua. Entonces se hace un control del agua, ¿sí? O sea, quieren ellos controlar el agua para dedicarla a sus desarrollos y que la gente local se vaya, de nuevo quede desplazada. Entonces, bueno, ahí se pone también en riesgo. Ese es uno de los puntos principales, el agua, más allá de los desarrollos inmobiliarios. Y el otro gran punto que también Guillermo nos puede comentar aquí son los proyectos mineros. En el propio plan de manejo de la Sierra de la Laguna se habla de 21 áreas de explotación minera, 10 explorables y 11 explotables. Entonces, en el propio plan de manejo ya están detectadas esas zonas, ¿no? Entonces, hoy en día también a la propia presidenta Claudia Sheinbaum se le ha hablado mucho sobre los minerales críticos y las tierras raras. Baja California Sur, la Sierra La Laguna, tiene este potencial. Entonces, esto de minerales críticos, tierras raras, son los materiales que se usan para las nuevas tecnologías,
y que las potencias mundiales se están disputando en dónde están las mayores concentraciones para quedarse con lo que queda de recursos y poder seguir haciendo su negocio tecnológico. Entonces, ahí está, ¿no? Los proyectos mineros, los minerales críticos, las tierras raras, el agua, ¿no? Eso es realmente lo que quedaría ahí de fondo, más allá de los desarrollos inmobiliarios, pero bueno, es parte, ¿no? Entonces, este proyecto del tío Checo es la entrada a todo esto, ¿sí? Bajo una idea de que primero uno dice, bueno, solo son animales, laboratorio, ni siquiera es la sierra, está por allá, o sea, pues que pongan su museo. No, porque ese es el primer paso, lo que se llama normalizar estos proyectos. Ya comenzó uno, luego se van a ir con otro, bueno, pues como ya, pues antes sí estaba todo muy bien cuidado, la zona núcleo, pero pues ya entraron unos, ya entraron otros, pues bueno, así tocó, así como se normalizó, no sé, la construcción de megaproyectos en otras partes de Baja California, ¿no? Y obviamente esto trae uno de los grandes trasfondos políticos que Rescate de los Pueblos tiene muy en antena, que es la cuestión del abandono a los ejidos. El ejido se ha visto obligado a tener que vender la tierra. No le han apoyado con proyectos para que puedan ellos tener alternativas. La única alternativa que se les ha dejado es que malbarate sus tierras y que se las esté dejando al desarrollo del capital extranjero o privado. Entonces, nosotros estamos trabajando con estrategias para crear proyectos alternativos y que los ejidos que no se vean obligados a vender la tierra, sino que la puedan volver productiva con ese espíritu de la Constitución de la Revolución Mexicana, por lo cual fue creado este concepto, y que en el 94 se empezó a dar apertura a que estas tierras se puedan vender. Entonces, bueno, eso es el punto. Y bueno, ya para ir terminando y pasar aquí con mis compañeras y con el propio Guillermo, ¿cuáles son los argumentos que esta asociación, esta Fundación Hermandad en Armonía están utilizando? Esta forma de justificar que van a llegar. Hablan de que la zona está degradada, la zona es pobre, la zona ya está muy lastimada, la zona es insegura, ¿sí? La calidad de vida es mala, no hay dinero. Entonces, como pues estamos viviendo muy mal, y aquí yo lo abriría con los compañeros que pues viven aquí, ¿no? ¿Qué impresión, qué percepción tienen sobre la vida que tienen aquí, ¿no? Entonces, se usa esto, que la zona está, las especies se están extinguiendo, ¿no? El nivel de vida está bajando, entonces es necesario intervenirle, ¿no? Y obviamente esta intervención de tipo científico, como ya dije, ¿no? O sea, no es una intervención que venga un inmobiliario, no es una intervención del doctor Esquivel, el que presentó su conferencia ahí en Los Cabos, pues llega con este ropaje de investigador, ¿no? Pero realmente representa a un partido político y al capital privado, ¿no? Por ejemplo, hacen estos diagnósticos de que el área está degradada, pero no hay un diagnóstico previo. No hablan de toda la investigación que ha hecho la Universidad de Baja California Sur al respecto. No retoman trabajos previos, lo dan como un hecho, ¿sí? Entonces, eso no es científico, eso más bien es un uso político de la ciencia. Esto es súper importante porque así es como lo presentan, como científico, cuando en realidad es político, es totalmente político. Un investigador serio no empieza con eso, empieza con investigación, y esas investigaciones llevan años y necesitarían acercarse a la gente, a cómo vive la gente, ¿sí? A empaparse de la realidad. Y esta gente no lo hizo. Esa Fundación Hermandad en Armonía no tiene ninguna tradición en la historia de la ciencia mexicana, apareció de la nada, fue creada solo para este proyecto. Entonces realmente eso no es ciencia, ¿sí? Y luego esto que comentamos, no se hubo una consulta a la población local. ¿Esto a qué vamos? Es cierto que igual la gente de aquí dice, sí podríamos vivir mejor, sí nos tiene el gobierno abandonados, sí se trata de tener apoyos, pero hay que tener claro que
este proyecto no va a mejorar la calidad de vida de la gente. Sí se pueden buscar y podemos trabajar en que haya apoyos y que se mejore y que las propias áreas naturales protegidas puedan tener más financiamiento. Sí, eso claro, pero hay que tener en cuenta que este proyecto que están haciendo no va por ahí. Está usando ese argumento, pero no va a mejorar la calidad de vida de la gente. Al contrario, la va a degradar. Entonces, eso es fundamental. Y también se criminaliza a los locales diciendo que, bueno, que son delincuentes, que son pobres, que son ignorantes, que necesitan capacitación. Entonces, esto termina traduciéndose en que, bueno, lo más que les pueden dar es que los vuelven empleados de estos proyectos, ¿no? Aquí se ha hablado de 50 guardabosques o una figura así como de 50 cuidadores, pero realmente eso es que van a ser empleados, o sea, ellos de ninguna manera van a administrar la riqueza que ese proyecto genere. Solo se les va a pagar o se les va a dar algo ahí para que, ¿no? Y se habla de 50. Realmente con 50, ¿no?, empleos se podría mejorar la calidad de... Sí, entonces esto es fundamental, o sea, convierten al ranchero local, a la ranchera local, en una empleada de un megaproyecto, así como en un gran hotel terminan de mesero, lavándole la alberca, cargando las maletas. Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, pierdes tu rancho y no solo eso, sino que entonces terminas de empleado de un proyecto, de un megaproyecto. Entonces, bueno, eso es un punto, o sea, que cuando se quiera vender que no, que va a haber guardabosques y creo que es lo único que se menciona, pues realmente eso no va a mejorar. Esos son los argumentos utilizados para intervenir la sierra. Y bueno, y luego, el problema de fondo es algo que Guillermo ha manejado mucho, que hemos trabajado mucho en Rescate de los Pueblos. Las áreas naturales protegidas, el modelo actual de área natural protegida. Es muy importante tener en cuenta que el área natural protegida lo menos que hace es proteger. En general, en México, los modelos de área natural protegida están hechos para que se introduzca el capital privado y extranjero y haga uso y explotación de los recursos naturales. Ustedes pueden revisar el plan de manejo de Sierra La Laguna y se habla de muchas maneras de cómo poder hacer entrar el capital extranjero, el capital privado. Esto es fundamental. El área natural protegida no protege, no es de conservación, es todo lo contrario y es un gran engaño, una gran tomada de pelo porque la gente dice, claro, qué bueno que van a hacer un área natural. Y pues aquí el área natural es de privados, se puede comprar, quieren hacer minería, se quedan con el agua. Entonces uno dice, ¿y pues de qué sirvió que fuera? O sea, un área natural protegida no blinda nada, al contrario, ¿sí? Son polígonos que van delimitando para que entonces el capital ya sepa en dónde está lo mejor de cada país, de cada área, y ahí quieran explotar, ¿sí? Entonces es fundamental el que trabajemos en el cambio de modelo de área natural protegida. Ese es uno de los grandes problemas de fondo que están aquí y en donde tendríamos que trabajar y la Asociación de Rescate de los Pueblos está enfocada. Entonces, bueno, paso ya por último con las estrategias que estamos proponiendo y que les vamos a leer los documentos. En primer lugar están las movilizaciones. Las movilizaciones estamos planteando que se pueda hacer una movilización hacia la Semarnat de Baja California Sur en La Paz, en donde se pida una audiencia con la titular de la Semarnat a nivel federal y estatal y que vengan aquí a la sierra a que escuchen la realidad ranchera y que se comprometan a la defensa, a cancelar ese proyecto y a trabajar en un nuevo modelo de área natural protegida, ¿sí? Eso se va a hacer un pronunciamiento donde no solo se van a pedir esas audiencias, sino que se va a ir al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, con los municipios, con el gobierno estatal y federal,
en donde en este pronunciamiento se vaya a trabajar el cambio de modelo de área natural protegida y obviamente frenar este proyecto del tío Checo. Tener muy en cuenta entonces las elecciones estatales de este año, en donde también los candidatas que quieran aparecer tendrían que venir aquí a dar una explicación sobre qué es lo que está pasando con estas áreas naturales y con estos proyectos en donde se están haciendo de la vista gorda. Entonces, si quieren candidatos, quieren votos, no sé qué, tienen que venir aquí a dar la cara. Entonces, bueno, ese es otro punto. La Asamblea Pueblos Soberanos en Baja California Sur, en donde estamos invitando, si ustedes vienen de otros pueblos, de otras comunidades, podemos hacer estas asambleas en otros lados e ir tejiendo alianzas estatales, subcalifornianas, pero también alianzas nacionales, un hermanamiento de pueblos de luchas, porque es fundamental tener en cuenta que si el gobierno nos está dando la espalda, tenemos que ser los pueblos los soberanos, somos el verdadero soberano según nuestra Constitución, y entonces tenemos que armar, que aliar, que tejer la lucha para entonces poder hacer un contrapeso real y efectivo y exigir a las autoridades, porque así nada más con los acercamientos que hemos tenido, ellos realmente parece que no están en esa disposición. Asimismo, se va a buscar un decreto presidencial, en donde con un decreto presidencial se puede revertir esta cuestión de los predios que se han entregado al capital privado. Ese decreto presidencial es la manera en que la nación puede recuperar de golpe esto que se ha vendido. Entonces, ahí se va a ver, ¿no?, si realmente la presidenta, que a todos los días somos diferentes, no somos iguales, la soberanía, a ver si realmente está del lado de la soberanía o está del lado del neoliberalismo, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos, y tenemos esto que se va a presentar como un pliego petitorio, que básicamente es esto que decimos de el cambio de modelo de área natural protegida. Entonces, bueno, aquí tienen nuestros contactos, estamos como Rescate de los Pueblos en Facebook, en Instagram, el canal de YouTube Todos Escuchando, y bueno, ahorita finalizando vamos a hacer una rueda de prensa también, y bueno, pues nos podemos poner en contacto para mayor explicación, más detalle. Ya ustedes están firmando, y están sus contactos, nos vamos a escribir para ir tejiendo esta Asamblea General de Pueblos Soberanos de Baja California Sur. Muchas gracias, le dejo la palabra aquí a mis compañeras y compañeros. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Sí, me voy a parar porque esa parte importante, acudir el día de hoy a esta comunidad donde ya estuvimos hace muchos años en defensa precisamente de nuestra madre Sierra de la Laguna, en contra del proyecto minero denominado Los Cardones. Ese proyecto minero, también les digo algo el día de hoy en esta plaza, ese proyecto está vivo. El promovente Invectory Group, con su patrocinador Ricardo Salinas Pliego, hoy litiga en los tribunales federales en contra de los tribunales agrarios para que se le reconozca 112,000 hectáreas de nuestra madre Sierra de la Laguna, y que se le dé la autorización para iniciar el proyecto minero de extracción de oro en la zona Las Padrecitas, zona de amortiguamiento Sierra de la Laguna. Esa amenaza está viva, pero también tenemos otra amenaza: la compra-venta de terrenos, de predios, por una empresaria que no quiero decir su nombre, pero es la dueña de las tiendas Walmart de todo el mundo. Es un tema, es un sueño que hoy tienen, pero hoy está este nuevo proyecto. Pero ojo con este nuevo proyecto de este político que tiene mucho arraigo, mucho vínculo con los
que dicen que ahora que quiere ser gobernador uno de ellos y todos los otros también. Es un tema peligroso, porque esos modelos que vienen a través de ojalá que puedan ver esos contenidos que nos decía el compañero Javier Ávila. Por ahí hicimos un conversatorio que se llamaba Los entramados jurídicos para perder nuestra soberanía y perder nuestro territorio. Es un tema que han vinculado, que han llevado estos gobiernos inquistado en el corazón de nuestro sentimiento como pueblo, han modificado la ley. Y tenemos la ley de equilibrio ecológico, protección al ambiente. Tenemos la ley de inversión extranjera, tenemos la ley minera, pero ojo, tenemos una ley que va a lacerar y va a destruirlo, esta tierra que hoy estamos en esa comunidad y esa tierra que pisan sus hijos y los míos también. Hoy vienen con otro modelo de despojo que se llama PDU y Implan. Ese PDU y Implan, ojo aquí con este tema, es un tema que viene en una agenda 2030. ¿Qué significa esa agenda? Para el 2030, los 5 ayuntamientos del estado de Baja California Sur deben de estar en manos del extranjero a través de una ley que se llama Ley de Asociaciones Públicas Privadas. ¿Qué significa esa ley? Es un contrato de servicio entre los privados, el estado y municipios, donde le van a entregar, ojo, le van a entregar todos los servicios que desarrollan los ayuntamientos, los van a ejercer los privados, pero además, triste y lamentable, que le van a entregar también el patrimonio. Esta plaza pública es un patrimonio. Esta plaza pública, los niños, los hijos de este niño, no van a estar aquí en esta plaza, seguramente va a haber un Sambor, va a haber una tienda, y no solamente aquí, en todo este centro histórico de esta comunidad. Eso es la gentrificación, donde vamos a ser desplazados los nativos y van a operar. Y no me refiero a esos extranjeros que han adoptado esa tierra para vivir, me refiero al imperio, me refiero al poder, que ese poder y ese control está en Washington, y por eso han mandatado a sus promoventes en la media península, la parte sur es la empresaria, y en la parte alta está el artista, este artista que hizo la película del barquito, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio, es el promovente, el consentido de la Casa Blanca. Pero ¿qué pasa con este tema del PDU y el Implan? Ojo, ahí viene la estrategia que hablaba Javier en el tema del agua. La Sierra de la Laguna tiene 7 cañones de los más importantes. La parte de la región del Golfo de California, tenemos el cañón de la Cholla, entrada por San Antonio en la Sierra, y la vertiente del Pacífico está el cañón de la Burrera. Son los 2 cañones que tiene el municipio de La Paz. ¿Es correcto? Pero el municipio de Los Cabos, ayúdame hermano Mar, tenemos el cañón de la Zorra, San Dionisio, San Jorge, Calvaño, Boca de la Sierra, de los más principales, 5 de los más principales. Pero ojo con este tema, el agua, señores, triste lo que les voy a decir. Fíjese qué tan importante esta asamblea, qué tan importante es sumar ese esfuerzo y que no se me desesperen. Estos instrumentos del PDU y el Implan, ahora que sacan esa reforma de la presidenta, la ley de aguas, donde privatizan, que dicen los campesinos, los ejidatarios, los agrícolas de otros estados, y nosotros estamos callados, nosotros no levantamos la voz, no aparecemos. Por ahí dijo el diputado que firmó este proyecto, no voy a decir su nombre, pero dijo que era uno de los distritos más chingones que había, el distrito de agua de acá de Comondú, donde no había problemas en Baja California con el tema del agua. Pero el tema agua, con ese instrumento del PDU y el Implan, con esas políticas territoriales, van a entregar
las zonas de recarga, los promoventes interesados en administrar nuestras bellezas naturales. ¿Qué significa esta parte y dónde se sustenta? Se sustenta en esa ley que iban a autorizar nuestros diputados locales de Baja California Sur, que promovía Gabriela Montoya, Fernando Hoyo, hace 2 años, finales ya para terminar el año. Suben las 2 leyes, la ley de cambio climático y la ley de equilibrio ecológico, protección al ambiente de Baja California Sur. ¿Qué crees? Esa ley de equilibrio ecológico, protección al ambiente de Baja California Sur faculta a los interesados que vengan a invertir en naturaleza. ¿Quiénes son? Turistas, extranjeros, ONG, asociaciones civiles que traigan dinero para que vengan a invertir en estos paraísos. Eso dice la ley. Pero ¿qué pasa con esa ley? Es el traje a la medida al PDU y al INPLAN. Esas políticas de tierra que trae ese instrumento, que es zona paisajística, zonas de recarga, zonas de alto riesgo. Ahí en esas zonas de recarga está el agua y están los 5 cañones que tiene Sierra de la Laguna el día de hoy. Este tema del santuario del Tío Checo lo vinculan en ese contenido, que voy por 2 proyectos distintos, aparentemente dicen ellos, pero ¿para qué es? Para no confrontar el acto impacto ante la Semarnat en tema de requisitos, y de igual manera, como decía mi compañero Javier, avanzan con este tema. Pero yo les pregunto, ¿dónde han dejado nuestros guardianes, nuestros custodios, nuestra Sierra de la Laguna? Veo la camisa de nuestro amigo Villalobos, dice, una tradición y forma, y forma de vida. Ese tema de usos y costumbres se han olvidado. Ese tema de usos y costumbres en este modelo de área natural protegida es un despojo que se olvidan del poblador, se olvidan del lugareño. Si los enfado me dicen porque le traigo la pila nueva, ¿no? En este modelo de área natural protegida, por eso decía el compañero Javier, ya tenemos una iniciativa para modificar ese modelo. Pero ¿qué crees? No hemos avanzado gran cosa. Es difícil para llegar a esto. Y lo peor que les digo, ya tenemos 7 años buscando para modificar un artículo de la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección del Ambiente, artículo 67. ¿Qué dice ese artículo 67? Es precisamente donde facultan a los interesados en la inversión que vengan a invertir en naturaleza. Y esa forma de invertir en naturaleza, la ley lo faculta. Una vez que termina el plan de manejo y restauración, esas áreas pasan a ser privadas. ¿Qué significan? Que ese polígono, como decía Javier, una vez que termina restauración y conservación, ese polígono se lo adjudican. Y es en el tema que va a suceder en el estero San José. El administrador de ese estero es el que se va a quedar con esa tierra, con ese lugar del estero San José, porque él es el que lo está administrando y lo faculta la ley. Por eso esta iniciativa la empezamos a trabajar hace unos años, no prosperó, volvimos a retomarlo en el Congreso del Estado con el diputado Sergio Huerta Lec. Ya está en el Congreso del Estado, lo tiene la presidenta, que era la señora Kenia Rabagán. ¿Y qué crees? No ha pasado nada. No nos hemos podido reunir con Manuel Cota, no nos hemos podido reunir con Luis Armando, no nos hemos podido reunir con nuestros diputados federales, locales. Sin embargo, hemos estado trabajando, cabildeando en el Congreso de la Unión para modificar ese artículo tan importante para proteger nuestra soberanía, proteger nuestra tierra, proteger nuestras áreas. Y de repente, esta modificación sí sucede. ¿Por qué? Porque está metido el interés de ese promovente que es Jorge Emilio González Torre, y ya hay vínculos. Claro que sí hay el vínculo, hay interés de que avance este proyecto y se pueda aterrizar. Pero aquí lo más importante
es el pueblo y preguntarnos dónde estamos nosotros, dónde carajo vamos a estar. Todo el tema que viene con ese entramado de logística, vienen con los temas de la Sierra de la Laguna, y no es tanto la preservación, pero ya sabemos que es el agua, pero también vienen por el oro, el uranio. El estado en la parte sur del estado de Baja California Sur, aquí saliendo de La Paz a mano izquierda, a rumbo a Los Planes, por ahí ven unos cerros con piedras rocosos. Ahí está un proyecto minero, el Picacho Blanco, de la promovente empresaria del grupo Goldman. Ese proyecto minero todos los días genera dinero para esta señora. ¿Por qué? Porque está especulando en las inversiones, porque tiene una mina de oro en Baja California Sur y tiene agua. Pero también tenemos el otro proyecto, San Antonio, que es la pitaya. Ese proyecto está a punto de iniciar también en fase terminal, esperar la autorización para actividad industrial. Tenemos Los Cardones, y aquí cerca de aquí, de esta zona de Santiago, también tenemos otro proyecto minero que se llama La Trinidad, un proyecto que está aquí cerca. Hace unos meses, aquí está el profe Raúl, anduvimos caminando, ahí donde va a ser ese proyecto. Al final, señores, este pueblo, si no lo defendemos, va a desaparecer igual que los otros, porque nos va a invadir la contaminación, se va a quedar sin agua y nos vamos a perder esa vida que nos da el corazón, nos da esa parte identitaria. Es por ello, fíjese, ¿Cómo le van tejiendo a todo este asunto? Hoy han escuchado el tema de los indígenas y afro, que con todo respeto, mis amigos, pero ¿por qué no hablan de los pueblos fundacionales? ¿Por qué no hablan de los pueblos históricos? ¿Por qué no hablan de estos pueblos? ¿Por qué? Porque esta raza va a desaparecer. Nosotros vamos para afuera con esa gentrificación. ¿Y qué es lo que viene? ¿Cómo nos van a desaparecer ahorita? Todo el apoyo, el recurso, van para los indígenas y los afro. Pero en Baja California Sur no hay pueblos indígenas, hay personas, sí lo hay, que han venido a estas tierras a apoyar la economía. Pero ¿por qué crees que que le dan valor a nuestros hermanos indígenas? ¿Por qué desplazan al chollero? ¿Por qué ese instrumento del PDU y el implante trae dos figuras? Que es la zona de crecimiento y la zona de desarrollo. Todas esas zonas de desarrollo son los desarrollos costeros inmobiliarios que vienen. ¿Quiénes crees que van a construir? Van a hacer la zanja, van a hacer los cimientos. Nuestros hermanos indígenas, que saben que están a la sombra del sol hasta 50 grados y ahí están trabajando, no se rajan. Por ello los protegen. Los van a utilizar para esos desarrollos, pero por ello es importante ir en esa búsqueda. Por eso es importante estos conversatorios, estas pláticas, donde ya tenemos una iniciativa en el Congreso del Estado, precisamente para que se reconozca la identidad de los pueblos cholleros y se pueda respetar el tema de usos y costumbres, porque el tema de usos y costumbres se consagra en el segundo constitucional. ¿Qué significa? Fíjese qué tan importante sería esta parte, ese reconocimiento. El segundo constitucional habla de la libre determinación de los pueblos. Aquí nosotros en una asamblea podemos decidir qué tipo de gobierno vamos a tener, cómo vamos a vivir. Si queremos, no dejamos entrar ninguna autoridad que nos represente, porque nosotros nos podemos gobernar por sí solos. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener recolección de basura, que no vamos a tener agua, porque eso es un derecho humano, está consagrado hace más de 100 años, los derechos fundamentales. Pero por ello no nos quieren ver organizados. Pero hoy, con esta asamblea, yo creo que de aquí pudieran salir un punto muy importante para defender esta tierra, porque no solamente vamos a defender Sierra La Laguna, vamos a defender el Golfo de California y el Pacífico subcaliforniano.
Ya para concluir rapidito, ¿les cuento o no les cuento? Bien, ¿qué está pasando con nuestro mar? Yo no le digo de California, yo le digo Mar Bermejo, porque exactamente, porque decir Golfo de California, ¿dónde está California? ¿Dónde está? Ese nombre es correcto, pero el estado de California quedó arriba y Estados Unidos adquiere un derecho de paso a perpetuidad del Golfo de California. Ese Golfo de California hoy tiene un estatus de aguas internacionales. Eso significa que el que tiene control de este mar patrimonial es Estados Unidos. ¿Ustedes creen que no transitan los barcos aquí en el extranjero? Claro, porque están en aguas internacionales. Pero ¿qué sucede con este mar? Es un tema peligroso. Por ahí se dieron cuenta de un modelo que le llamaban biosfera dos mares. Esa biosfera dos mares iban a separar, iban a hacer una zonificación del mar. Igual zona núcleo y zona de amortiguamiento. En la zona núcleo no entra nada, ninguna actividad. Pero ojo, aquí, después de las 11 reformas estructurales del Peñato, sacaron una ley que se llama Ley de Hidrocarburos. ¿Qué significa esa ley de hidrocarburos? Es la extracción de petróleo, la venta de gas al público, el transporte de los hidrocarburos y del petróleo tiene que ser productos. ¿Qué significa? Que en esta área que no hay ninguna actividad, ahí van a poner los popotes y se van a llevar el petróleo y todo lo que tiene el Mar Bermejo. En esa figura de esta biosfera dos mares iban a afectar a los 5 estados colindantes con la región del Golfo, 44 municipios y más de 8 millones de personas que viven de esta actividad económica, que son principalmente la pesca ribereña. Por lo tanto, el pescador ribereño, delincuente y criminalizado su actividad porque le están costeando, alzándole los altos precios de los permisos y dejando especies destinado a la pesca deportiva. Esa figura de la biosfera de los mares, de repente, ahí estuvo Javier en la Ciudad de México, en este foro que precisamente inicia con este congreso que tenemos en el Congreso de la Unión. Lamentable. La subsecretaria de Semarnat dice que ya es un proyecto que no le interesa al gobierno de la República, que ahora le han cambiado el nombre, ahora se llama Área de Prosperidad Marina. ¿Y qué creen? Son los mismos, pero con otra figura. Y en ese sentido es importantísimo, señores, que también lo tenemos en la agenda y no hemos podido avanzar, donde tenemos que reclamar y solicitarle a nuestro gobierno por parte de los congresos o el Congreso de la Unión para reclamar nuestras aguas patrimoniales del Golfo de California. Ojo, aquí viene un dato. Fíjese, es el único mar en el mundo que no se comparte con ningún otro país. ¿Y qué crees? Lamentablemente no nos pertenece y no lo hemos reclamado. Pero en esta biosfera dos mares también le incluyen el Pacífico subcaliforniano, que ese control lo va a tener estas organizaciones, estas ONG patrocinadas por el Banco Mundial, por Washington, que vienen por estos mares que tenemos en nuestra península, y todo es la extracción de petróleo, hidrocarburo, que van a tener el control los vecinos de enfrente. Y en ese sentido es importante el día de hoy esta comunión
este vínculo donde tenemos que sacar este amor a esta tierra para poderla defender, porque esta tierra está en etapa terminal. El presidente Jean Paul declaró 2023, la península, sus dos mares, será el estado 51 de la Unión Americana. Estuvimos a punto de perderla de control, esto porque ya están 648 polígonos en un diario oficial de la Federación que se llama Zona de Salvaguarda, Península, Pacífico Subcaliforniano y Golfo de California. Ya tenían todo lo que le iban a entregar a Estados Unidos. Y esa parte es la que lastima, esa parte es donde todavía estamos en un sueño profundo, no nos cae el 20 qué va a suceder. Por ello, importante estar aquí con este mensaje, este pequeño homenaje a este pueblo. Llegamos aquí con las compañeras, porque aquí iniciamos esa ruta de los conversatorios en los pueblos cuando vinimos a defender nuestra Sierra de la Laguna y quisimos regresar, hicimos una cabalgata de aquí, salimos, terminamos en San Dionisio, hicimos varios eventos, hicimos manifestaciones, iba gente de aquí de los ranchos, por aquí no veo a Juanita, su esposo, y se hizo una gran tarea, se hizo una gran lucha. Esa gran lucha se ocupa el día de hoy porque los acuerdos que tomemos hoy en esta asamblea va a ser importante para la defensa de este patrimonio. Y voy a concluir porque me queda mucho de qué hablar todavía, pero no sé si, Javier, vamos a abrir una ronda o... Ok. Gracias, Guillermo. También me voy a parar, porque toca sentar. A ver qué se siente. Sí, también lo vamos a, también está contemplado hacerse. Pues igual, ¿no? Yo como parte de esta comunidad, como mujer que trabaja constante, que nací hija de agricultor y de familia de rancho, entonces me mueve mucho que como ciudadanos a veces seamos tan apáticos a las cosas que nos deben de interesar, y como ciudadanos y habitantes de un paraíso. Pero también hago conciencia y digo, a veces como tenemos todo, no nos ponemos a observar ni a estar cuestionándonos, porque tenemos la dicha de tener agua, porque tenemos la dicha de tener, poder oír las aves y estar viendo el campo, o porque somos de sierra. Pero si viajamos a San Lucas, si viajamos a San José, a La Paz, a este desarrollo que hay por toda el mar de Cortés, si empezamos a ver cómo se están destruyendo los cerros, cómo se está acabando todo eso, que ya no puedes ver la playa, que ya no puedes observar las bellezas que había. Yo me acuerdo cuando era niña, desde que pasábamos las cuevas, empezaba la recta, tú ya ibas viendo el mar, ya ibas emocionada y querías llegar al mar. Y ahora ya no pasa eso. Y entiendo que el desarrollo se tiene que dar. Entiendo que el desarrollo se va dando. Pero hay de una manera muy, muy alarmante. El desarrollo ha crecido tan rápido. Y hemos estado siendo poco observadores de lo que estamos dañando del ambiente. Yo decía hace unos días, planeando esta reunión en nuestras videollamadas para ponernos de acuerdo, yo decía, yo todos los lunes estoy en los honores cívicos porque soy una empleada municipal, pero siempre he dicho, yo soy una empleada municipal, a mí me pagan por trabajar, pero soy una ciudadana, tengo voz, tengo conciencia.
no me tengo por qué ocultar ni esconder, porque mi voto le dio un puesto a un político, porque yo creí, porque yo puse ahí, yo ejercí un derecho como ciudadana. Pero tengo una obligación y un deber con mi patria, con mi tierra, con mi herencia, con mis costumbres. Y por eso estoy aquí. Y por eso lo he expresado y lo digo. Yo todos los lunes canto el himno nacional. Como conozco el himno nacional, también conozco el himno de Baja California Sur. Y yo dije, yo quisiera que el himno se escuchara y que lo escucharan todos. Todos los lunes se canta el himno de Baja California y quisiera yo, si no logran entender qué dice el himno. El himno habla de un derecho que tengo, de un amor, de mis raíces, de mi origen. Habla de mí, ¿cómo se dice? Mi ADN. El himno de Baja California Sur habla de mi legado, de mi historia, de mi deber. Y si es un himno, y si se me enseña, y si se quiere que se cante, ¿por qué no se respeta? Porque habla justamente de lo que me da identidad, de una sierra, de un mar, de una historia, de las misiones, de cómo se fundó Baja California Sur, cómo se empezó a construir esta etapa que ahorita tenemos. Lo que hay, lo que tiene, su belleza. Es de lo que habla. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no me cae el 20, no podía, yo así como, no puedo creer que todos esos diputados hayan votado, que todos ellos hayan votado y que hayan sido tan inconscientes, tan irresponsables. Pero hoy les quiero decir, independientemente que ellos hayan votado y esté ahí, no está escrito todo. Sí, faltan los senadores, pero también falta tu voz, la voz del habitante, porque la Sierra de la Laguna está gritando, está hablando y te está ocupando a ti que naciste, que estás aquí, que vives aquí. Que lo salves, que lo ayudes, que hables por el pino que no va a hablar, que hables por esa lluvia que va a caer, por ese manto acuífero que se va a juntar de agua, por esa gota de lluvia, por esa vaca que se va a morir de sed, por ese campo que se seca, por eso que estás a punto de perder. Es el único bosque de encino que tiene Baja California Sur y es un pedacito comparado al perímetro de tierra que tiene Baja California Sur. Y ese pino está diciendo, me voy a extinguir. Y esa especie endémica de la región te está diciendo, me vas a matar el lugar donde yo me reproduzco únicamente. Y es la obligación de todo aquel ser humano que vive en esta zona. No es de nadie más, no va a venir, no van a venir otras personas. Agradezco a la comunidad extranjera y lo dije, me duele, pero son nuestros aliados aquí en Santiago. La comunidad extranjera debe de ser, para mí es tan importante. Porque de verdad cuando se hizo el grupo para la extracción de piedra, que se parara, contamos con ellos. Porque vinieron aquí, porque aman, viven aquí porque aman, porque ven la belleza, porque saben de lo que tienen. ¿Y por qué mi prima, mi primo, mi tío, mi tía, mi nana, mi tata, mi compadre, mi vecino, el maestro de la escuela, el joven, el adolescente, el que vive en el Agua Caliente, el que vive en el Chorro, el que vive aquí en San Jorge, en San Dionisio, en Campamento o en las Cuevas o aquí en Panamá, en Matancita? ¿Por qué no están aquí? Porque no les importa. Porque tenemos todo y no lo hemos perdido, aún no lo vemos perdido. Porque la rutina del día nos hace estar así. Pero yo soy madre, tengo hijos, tengo nietos y todavía estoy viviendo hoy mis 50 años, gracias a Dios.
y quiero vivir más tiempo y quiero disfrutar con mi familia más tiempo. No de andar en un carro del año. Ojalá sí, ¿no? Pero no eso tanto. Me gustaría seguir corriendo por ese arroyo, oír los pájaros cantar. Nosotros somos la obligación y el deber moral de hablar por ese árbol que no va a hablar. Al introducir especies a Sierra de la Laguna, vas a cambiar una forma, vas a cambiar el ecosistema, vas a modificarlo, quieras o no. Va a tener un cambio. Tengo más de 20 años con la estación climatológica en Santiago. Todos los días paso los datos a Conagua, todos los días. El cambio, les digo, yo cuando empecé a oír del cambio climático, yo decía, ay no, irá a pasar eso, irá a suceder eso. Hace 10 años eran buenos tiempos de lluvia, había registros. Si me preguntan, los cambios en el agua han sido grandes. Los cambios del clima, este año todo agricultor te lo puede decir, la temporada de siembra tuvo un cambio. La siembra tuvo un cambio y tiene que ver por el cambio climático. Ha disminuido, la temporada se movió, la producción no dio en tiempo y forma. Inclusive ahorita era para que tuviera mucha flor del mango y no lo hay, porque el clima tiene mucho que ver. Entonces, sí tienen la obligación, todos los que estamos aquí, si seamos 50. Yo decía, si 448 votaron a favor para que se abriera la puerta para este desarrollo, porque así lo vemos, pero no nada más es para este desarrollo. Abrieron la puerta para que en todo el país las áreas naturales tengan un impacto en el interior de la República, pero en Baja California Sur. Y todas las áreas que están en una reserva, que son una reserva, desde el sitio Ransom, como lo dijeron, el Estero, nuestro oasis, la Sierra de la Laguna. ¿Qué le van a hacer a Cabo Pulmo? Porque también es un parque marino. Le abrieron puertas para que se pueda impactar. O sea, sí me interesa la Sierra de la Laguna. Pero Baja California Sur, ¿cuántas áreas naturales protegidas tiene? ¿Cuántos sitios Ransom tiene? ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, abrieron 448. Y si nosotros como ciudadanos decimos, vamos a mandar 1000 firmas para que antes que llegue al Senado de la República digan, si ellos votaron y nomás fueron 448, como ciudadanos y nativos de acá, les mandamos el triple. Y a ver, ¿quién va a votar? ¿Quién gana? ¿Su voto o el de nosotros? Que somos mayoría. ¿Cómo se gana una elección popular? Por votos. Yo invito a todas esas organizaciones civiles, yo las invito a todas las organizaciones civiles que no jalen una bandera para ser protagonistas, que jalen una bandera con un objetivo y nos sumemos todos con todas las organizaciones civiles. Yo decía hace poco, a mí se me cuestionó hace poco que si pues éramos una organización que sí o no, ¿no? Yo dije, una organización ciudadana, comunitaria, tiene igual de peso que una organización. No necesitamos ser una organización. Baja California Sur tiene muchas organizaciones, yo creo que es el estado con más organizaciones civiles, Baja California Sur. Y todos decimos, vamos y peleamos y que esto y que el otro, pero estamos perdiendo la batalla. Tienen años en lucha, pero cada quien jala una bandera y se protagoniza. En este momento como ciudadana hago conciencia, les invito a hacer conciencia, porque la sierra te está hablando y te está diciendo te necesitamos. Ese pino quiere tu ayuda, quiere que tú seas sus ojos, sus oídos y su voz. Él no va a bajar de allá a venir al Senado ni a hacer una consulta ciudadana. Pero nosotros sí, y es lo que queremos, que cada uno vaya y motive a 10 de su gente. Y con estas firmas y con esta unión aquí,
con nuestro compañero Trasviña, con estas organizaciones civiles que hay, sumen una reunión y hagan un acuerdo y un pacto de buscar una sola estrategia, un solo objetivo. Blindemos a Baja California Sur y dupliquemos esos votos y mandemos la propuesta. Hagámoslo por el bien de nosotros mismos y el legado histórico. Y yo los invito a escuchar el himno de Baja California Sur, de verdad. Yo quisiera que lo escuchemos, ahorita lo podamos tener al cierre y escucharlo y vean qué dice el himno de Baja California Sur. Además, el hecho de escucharlo te abre todo un elemento, o sea, no pueden matar nuestra historia, no pueden matar nuestro ADN histórico. No lo pueden matar. Tenemos que organizarnos como ciudadanos y ampararnos y acobijarnos ante estas organizaciones civiles que cuentan con una herramienta de gestión de peso. Yo agradezco a estas organizaciones que nos acobijen y nos ayuden. Y yo como ciudadana hago conciencia con mi familia, en mi casa, con mis hijos, con la descendencia de mis hijos, con mis amistades. Y cada uno, si aquí somos 50 y cada quien toma 10, yo creo que podemos tomar 20. ¿Cuántos votos, cuántas firmas, cuánta petición puede ir respaldada? Como debe de ser. Eso es, y agradezco que estén aquí. Yo sé que hicimos mucha difusión, hablamos, invitamos, mandamos, hicimos invitaciones, agradecemos a los medios de comunicación, pero hoy están estos poquitos y con estos poquitos la Sierra te agradece que se está buscando tu ayuda, que te está pidiendo que ayudes, que contribuyas. Yo agradezco y pues igual, pues fue para mí algo muy importante buscar, decir a don Guillermo, o sea, usted véngase aunque sea de raite. ¿Cómo lo mandamos? No sé, a ver cómo, porque así se tuvo que venir. Nosotros hacemos lo que sea posible, pero sí tenemos que alzar la voz, y es lo que estamos haciendo, alzando la voz e informándole a los demás que está pasando algo grave, que está sucediendo algo grave en nuestra Sierra de la Laguna, el único lugar donde hay en sí pinos, y que pues nos congraciamos en hacer festivales. Está el Festival del Cine Arroyero, cada año ya lleva 3, 4 ediciones. Pues todo eso se pierde, porque al introducir especies modifican el suelo, consumen la semilla y se deja de producir en el campo. ¿Tiene impacto? Sí, sí tiene impacto al introducir especies. Claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Álvarez Rosas y soy habitante de Sierra de la Laguna, vivo en el Cañón de San Dionisio, y les agradezco a cada uno de ustedes quienes han venido de lejos, de La Paz, de Los Cabos, de San Lucas, del Pescadero. Gracias por estar aquí, porque solo así, de esta manera, organizándonos para ver el cómo sí, para ver el cómo sí vamos a correr el lápiz y para poder hacer un trabajo. Y celebro la colaboración de todas las organizaciones civiles, del respaldo comunitario, de la ciudadanía, y que hoy esté aquí Rescate a los Pueblos, sus tradiciones y economía, llevando a cabo pues esta primera reunión de Asamblea Soberana por la defensa de Sierra de la Laguna. La verdad, nos hace fuerte que ustedes, como ciudadanos y habitantes de Baja California Sur, vamos juntos en esta gestión de lucha por la salvaguarda y el patrimonio, este patrimonio biocultural, este patrimonio que tenemos del agua,
de la flora, de la fauna, y que cada día estamos siendo sometidos y viene un desplazamiento y ya lo estamos sintiendo. Y la verdad que nos entristece mucho que están sobrepasando los límites los gobernantes, la verdad que no están a favor del pueblo. Y como ya lo escuchamos, 448 votos que modifican la Ley General de Equilibrio Ecológico en el artículo 46, donde ahora sí se van a hacer proyectos productivos, donde ahora sí van a reintroducir especies y donde ahora sí hay permiso. No se vale, no se vale, y creo que, como lo dice Verónica, es nuestra obligación, es nuestro derecho, es nuestra responsabilidad como ciudadanos sumarnos, defender el territorio, porque disfrutamos de él, porque Sierra La Laguna, pues es nuestra identidad. Sierra La Laguna es nuestras raíces, es nuestra historia, es el legado de los abuelos, quienes nos dan y nos han. Yo la verdad vivo feliz en San Dionisio, es un cañón que lo tiene todo, una naturaleza increíble, una tranquilidad, una seguridad. Somos ricos, la verdad, somos muy ricos y muy privilegiados de estar en este paraíso. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que necesitamos proteger Baja California Sur. Necesitamos trabajar en colaboración, en unidad, como dice Vero, tomar una sola bandera, la de la defensa de nuestro patrimonio que nos pertenece, porque tenemos derecho a la salud, a espacios dignos, a bienestar, a vivir en armonía. Y viene este desarrollo del Santuario del Tío Checo, que ya está aquí en el predio San Miguelito, a un lado aquí a espaldas del Cerezo, por el camino a Los Naranjos. Entonces ahí van a hacer este laboratorio donde dicen que van a reproducir todas estas especies que están extintas y que ellos van a venir a salvar la Sierra de la Laguna, y que una vez reproducidas las van a introducir, porque también son dueños ahora de la zona núcleo, del Valle 1, del Valle 2, que es el predio de Nuestra Señora del Rosario. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué quieren venir a desequilibrar? ¿Por qué quieren venir a engañarnos? ¿Por qué quieren venir a introducir todas especies, que el borrego cimarrón, que el cola blanca, que el puma? Óyeme, y se están escudando que porque ya no hay especies. Yo que vivo en Sierra de la Laguna y todos los días a las 7, 6 de la mañana y en la mediodía y en la tarde voy a hacer el riego a la huerta, la huerta de los abuelos, la huerta que tiene mangos de más de 100 años, y ahí andan los venados adentro de la huerta, andan los babisuris, ahí en los encinos arroyeros, la zorra, los coyotes. Y luego hoy que estamos haciendo el monitoreo de aves, una actividad muy bonita, más de 115 especies de aves en Sierra de la Laguna, conocerlas, ahora pues tener esta oportunidad de seguir valorando la riqueza y el patrimonio cultural que tenemos. Sí, entonces la invitación es a eso. Apasionémonos por la sierra, por el recurso finito que tenemos. La Sierra de la Laguna es el corazón, el fuente de vida, lo que da agua, la paz a Los Cabos. Los pinos, el único bosque de pino encino que tenemos aquí en el estado, que se nos ha dado, y es responsabilidad y tarea de cuidarlo, de protegerlo y de preservarlo para el disfrute de nosotros que estamos aquí vivos y de las futuras generaciones. Gracias, y celebro, agradezco a nuestro amigo Guillermo Trasviña, a Javier Ávila, a Adriana Jalife, a Verónica y a cada uno de ustedes que están aquí presentes, y que juntos vamos a hacer esta fortaleza, vamos a hacer apasionarnos por más amor hacia nuestra patria, hacia nuestros recursos naturales, y que yo estoy segura
que juntos vamos a hacer ese eco, vamos a despertar a ese indio dormido que tenemos dentro, porque son nuestros genes, porque lo traemos en la sangre, y juntos vamos a seguir defendiendo Sierra de la Laguna, porque Sierra de la Laguna es de Baja California Sur. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a abrir la palabra. Yo creo que sería bueno, antes que nos escucháramos, hacer la consulta, la votación para que quede documentado, quede grabado, y ya luego abrimos ya la palabra para que nos escuchemos, pero esto es lo fundamental, ¿no? Entonces, no sé si quieres leerlo. Está. Consulta comunitaria de la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur en defensa de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. La presente consulta comunitaria se realiza bajo una asamblea informativa previa, abierta y pública, en la que se explican de manera clara los riesgos, impactos ambientales, sociales y territoriales del proyecto Santuario del Tío Checo, promovido por la Fundación Hermandad en Armonía, proyectado en los predios de San Miguelito y Señora del Rosario, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores, en Baja California Sur. Tras esta información, la Asamblea procedió a realizar una consulta explícita, directa y abierta, mediante manifestación pública, bajo la siguiente pregunta soberana: ¿está usted de acuerdo con permitir el proyecto Santuario del Tío Checo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores? Por favor, quien esté de acuerdo, levante la mano. Si están de acuerdo. Si está usted de acuerdo con permitir el proyecto Santuario del Tío Checo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. Gracias. La consulta se realiza mediante convocatoria pública previa dirigida a comunidades, ranchos y pueblos de la región, difundida con anticipación por carteles, redes sociales y medios comunitarios y confirmada en la presente asamblea abierta. Para garantizar su validez comunitaria, se registra la lista de asistencia con nombre, comunidad o rancho, teléfono y firma. La votación se realiza de forma pública y transparente a mano alzada. El resultado queda documentado en un acta oficial. Se cuenta con registro fotográfico y en video del proceso. En Santiago, Baja California Sur, al 21 de febrero del 2026, como resultado de esta consulta, la comunidad acuerda el rechazo al proyecto Santuario del Tío Checo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. Se formaliza una Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur como órgano constituyente del Poder Popular, capaz de representar el interés público y de la nación, fundamentado en los artículos 2, 25, 27 y 39 de nuestra Carta Magna. Emitir pronunciamiento en defensa del territorio, el agua y la permanencia de la identidad surcaliforniana. Dar seguimiento mediante organización comunitaria que se traduce en movilizaciones, asambleas y acciones legales necesarias. La intervención federal de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con un decreto presidencial para que la nación recupere los predios entregados al capital privado y extranjero. Audiencias oficiales en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores con las autoridades federales y estatales de Semarnat, doctora Alicia Bárcena Ibarra y Cristina González Rubio San Vicente, respectivamente. Redacción de pliego petitorio para modificar el actual modelo de áreas naturales protegidas, que será entregado a la Comisión del Medio Ambiente en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, así como a las autoridades correspondientes del gobierno estatal, municipios y Congreso del Estado de Baja California Sur. Entonces, si alguien no ha firmado su asistencia, aquí tenemos las listas de asistencia. Esto le da formalidad a esta asamblea y esto le da un peso legítimo y legal que está plasmado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Esto es de gran peso, de gran calado,
para tener representación ante las autoridades como un ente que podemos tener peso y podemos tener este rostro que nos identifica y que nos puede hacer fungir con un gran poder ante todas estas autoridades. Otra Gracias. página. Espérenme, me falta un último. Se presenta a medios de comunicación el acta filmada, el pliego petitorio y las diferentes evidencias obtenidas, fotografías, videos, lectura en voz alta, observadores comunitarios y prensa invitada. Esta consulta comunitaria deja constancia de la organización social con resultados públicamente disponibles para constituir una Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur que detenga la intervención del capital privado en el área natural protegida Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y se lleven a cabo las diferentes estrategias para modificar el modelo de ANP actual que impone en riesgo la naturaleza y vida de nuestros pueblos. También mencionar aquí que esta figura de Asamblea General de Pueblos Soberanos es un órgano ya existente, no es que salga de la nada, es un órgano que ya existe y que funciona como tal en diferentes partes de la República, sobre todo en lugares donde la lucha siempre ha estado muy presente, como en Oaxaca, en Chiapas. Hay grandes asambleas allá que han defendido sus territorios. Entonces hay toda una red de otras asambleas a las que nos podemos sumar y podemos llevar toda esta defensa en conjunto, que no nos sintamos solos, que estamos tratando de llevar todo esto a niveles más grandes y crear toda esta red en la que podemos estar siendo parte. Gracias. Ahora sí, la palabra. Vamos a ir llevando entonces los... Perfecto, gracias. La hija de Buenas tardes a todos. Quiero empezar ahí está. felicitando a todos los que estamos aquí porque venimos en la defensa de nuestros pueblos. Y Toma los fotos. felicito a todos. Toma fotos. Varios de nosotros aquí ya tenemos muchos años luchando por estos pueblos. Y aquí veo como el problema. El problema es que los desarrolladores han acudido a nuestras autoridades, senadores y diputados, y han cambiado las leyes que nos protegían y que protegían estas áreas naturales protegidas. Porque he de decir que cuando la Sierra de la Laguna se hizo un área natural protegida, era porque todos luchamos por ella. ¿Por qué? Porque había diferentes gente diciendo yo soy dueño, yo soy dueño, vamos a vender, vamos a destrozar la Sierra de la Laguna, ¿no? Eso era la voz en ese tiempo. Entonces hubo la necesidad de que muchos de nosotros nos uniéramos, y en ese tiempo la figura legal era un área natural protegida y todos fuimos por ella. Parecía que estaba bien con las leyes en ese tiempo. Lo que pasa es que las leyes las van cambiando los desarrolladores a su gusto, ¿no? Bueno, quiero también decir que el área, la Sierra de la Laguna no es la única área natural protegida que se hizo por esa razón. También Cabo Pulmo. ¿Qué pasaba en Cabo Pulmo? Pues que los barcos extranjeros comerciales y muchos de Sinaloa venían a pescar comercialmente a Cabo Pulmo. Entonces todos levantamos la voz y dijimos, oye, no se puede hacer eso, ¿cómo van a acabar con esto? Entonces, ¿qué fue la solución entonces? Un área natural protegida. Y por eso se hizo. Entonces, el Alto Golfo de California, donde se encuentra la vaquita marina, en peligro de extinción ya por muchos años. ¿Y qué pasó? Pues que también pedimos que fuera un área natural protegida para que se protegiera la vaquita marina, que hasta ahorita no sé realmente si realmente está protegida, porque cuando yo fui allá, hace como 4 años, había un montón de barcos de barcos que estaban con sus redes, de barcos camaroneros con sus redes, pescando allí. Así que dije yo, bueno, qué lástima.
tanta lucha para proteger estos lugares y al final de cuentas no se protegieron. Es una pena de veras. Ahora, voy a platicarles de mi experiencia, de dónde soy yo. Toda mi familia es nativa de aquí, mi mamá de Miraflores, mi papá de San José, nacimos en San José, Cabo San Lucas, he vivido mi vida en Cabo San Lucas. Y pues, ¿qué pasó? Que la bahía de Cabo San Lucas también tenía un decreto de área natural protegida. Ese decreto nunca se protegía, nunca se veía por el decreto. Estuvieron a punto de poner un muelle de cruceros grande allí en la bahía de Cabo San Lucas. Nosotros diremos que somos ecologistas, lo detuvimos, allá anduvo Vicky, allá anduvimos muchos y luchamos por eso y luchamos varios años, porque el dinero que allá hay envuelto pues era muchísimo. Es más, si tengo tiempo, si ustedes tienen tiempo, les quiero platicar una pequeña historia de cómo nos dimos cuenta de que pues nuestro gobierno tiene traidores ahí, ¿no? Ustedes conocen quién es Julia Carabias. Fue la secretaria del Medio Ambiente durante el presidente Zedillo. Bueno, pues esta vez venía a La Paz el presidente Zedillo y su secretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias. Y nosotros allí estábamos sentados en el muelle, el que dicen el muelle fiscal de La Paz, que es un muelle pequeño, y estamos esperando a que llegue el presidente y que lleguen todos, porque según el presidente Zedillo venía a decirnos que ya las islas del Golfo, que habíamos también pedido que fueran áreas naturales protegidas, ya se habían protegido, ya había papel, ya estaban en papel como áreas naturales protegidas. Bueno, eso venía a ser, y también venían a orar el pequeño muelle fiscal. Así que es un muelle muy pequeño, estamos sentados tan cerca como de aquí a allí. Ahí estábamos sentados nosotros, el presidente Zedillo. Bueno, de repente llega el presidente Zedillo, nuestro gobernador Guillermo Mercado y pues Julia Carabias, que era la secretaria, ¿no? Entonces cuando comienzan a hablar, pues habla nuestro gobernador y menciona todas las islas naturales protegidas. Y dije yo, bueno, se le olvidó Cabo San Lucas, ¿no? Se le olvidó Cabo San Lucas, pensé yo porque no lo mencionó. Y luego le pasé el micrófono al gobernador de Sonora, luego al de Sinaloa, el de Baja California Norte, y todos mencionan sus áreas naturales protegidas. Y llega otra vez el micrófono a Julia Carabias, secretaria del Medio Ambiente. Ella toma el micrófono y lee todas las áreas naturales protegidas y dijo, se le olvidó Cabo San Lucas. No mencionó Cabo San Lucas y era con el muelle de cruceros. ¿Sí? Entonces, agarra el micrófono el presidente Zedillo y menciona todas las áreas naturales protegidas y también se le olvida Cabo San Lucas. Y yo grité tan fuerte de que grité, ¡no, se olvidó Cabo San Lucas! Y el presidente Zedillo se quedó así, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué Cabo San Lucas no es un área natural protegida? Y me paro y le digo, claro que sí lo es, por decreto del presidente Luis Echeverría Álvarez, como refugio submarino para la flora, fauna y condiciones ecológicas del fondo. Yo me salía el decreto de memoria porque yo lo defendía. Entonces, el presidente Zedillo se queda todo sorprendido, ¿no? Y le dice a Julia Carabias, a ver, ¿qué? Y Julia Carabias dice, no, la bahía de Cabo San Lucas sí es un área natural protegida y sí está incluida. Y tuvieron que volverla a incluir, porque Julia Carabias lo había sacado del papel y evidentemente el presidente no sabía. Así que supimos quién era la culpable, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir entonces que pues siempre defendí ese decreto de refugio submarino. Se me decía muy bonito, lee muy bonito, como que es un laboratorio natural con toda la vida que hay en él. Es un cañón que entra a la bahía de Cabo San Lucas, es un cañón muy profundo que entra a la bahía de Cabo San Lucas. Entonces allá hay mucha vida de toda clase y por eso el refugio submarino. Bueno, pues me tocó entonces la otra, defender el Cerro del Vigía. El Cerro del Vigía es aquel que ves tú, el arco y el Cerro del Vigía, ¿sí?
Entonces es el final de las Californias. Pues el Cerro del Vigía estuvo a punto de ser construido. A punto. Estuvo delineado de blanco, completamente listo para venderse en pedazos. Entonces, pues yo reuní a la gente del pueblo. En ese tiempo éramos como 8,000 o 10,000. Éramos casi todos sanluqueños. Esto fue en 1988. Y reuní a toda la gente del pueblo y comenzamos a pelear por eso, a juntar firmas y pues a ver a todos los políticos que podíamos, y pasó año y medio y realmente ya la habíamos perdido. O sea, el gobierno no nos había hecho caso para nada, porque el gobernador era un socio y todos los de CEDUE, en este tiempo comenzaba CEDUE, pues eran socios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, les voy a contar un poquito. No, de la historia del periodicazo o así, pero voy a decirles que en ese tiempo el que era el secretario de CEDUE en La Paz, nuevecito, pues andaba enamorado de mí. Yo creo que a lo mejor esto no lo debía decir, ¿no? Pero ya lo dije. Bueno, pues me hablaba y quería salir conmigo todo el tiempo, ¿no? Venía a La Paz, voy a San Lucas, Ana, puedes, quiero invitarte a cenar, y yo siempre le decía que no. Y hasta que un día me dijo, oye, dice, pues siempre te invito a cenar. Dice, no, yo sepa, no eres casada, que pues, ni novio tienes, ¿no? Y ¿me tienes miedo o qué? Bueno, yo creo que te voy a tener miedo, ok, ¿a qué horas? Bueno, pues a esa hora me mandó vamos a decir, limusina, en el carro del gobernador, con el chofer del gobernador a que me recogiera, porque él todavía está en una reunión con el gobernador y con el pueblo, ¿no? Entonces me recoge y me lleva a un restaurante, el más elegante en ese tiempo, que era el Galeón, y había aire acondicionado porque pues hacía mucho calor. Y me deja allí y como a los 20 minutos llega él, buscándome, ¿no? Y pues ya cenamos y había música en vivo, romántica, pidió champagne y toda la cosa. Y luego me quiso secuestrar, pero ya. Ahí lo voy a dejar. Toda la historia para otro tiempo, ¿no? Bueno, pero total que al final de cuentas me dice, ¿y si te ofrecemos un pedacito del Cerro del Vigía? ¿No? Y le dije yo, pues, no puedo, le digo, no puedo, este es mi pueblo y yo lo quiero mucho, he estado recogiendo firmas con todos los ciudadanos, no puedo traicionar al pueblo, si tú puedes, pues, no sé. Y se enoja, me agarra su portafolio y saca un altero papeles de este tamaño, ¿no? Y me dice, pues mira querida, dice, tú pierdes, porque voy a México con todos estos papeles y voy por la última firma y tú pierdes, ese cerro se construye. Bueno, y con eso pues ya me llevó a mi casa y él se fue al aeropuerto junto con el gobernador y con todos ellos. Pues como a los 3 o 4 días regresa y regresa a La Paz y me habla por teléfono y me dice, Ana, no sabes la que me has hecho. ¿Qué le digo? ¿Qué pasó? Pues mira, dice, acabo de llegar de México, me vine directamente del aeropuerto a mi oficina, me fui directamente a abrir mi correspondencia que había llegado, encontré tu cartita, porque yo le había escrito una carta diciendo cómo puede un dignatario público que es pagado por los impuestos que nosotros, gente, pagamos, hacer esto a un pueblo, no esta traición a un pueblo. Entonces dice, estaba leyendo tu cartita cuando llegó la prensa y creo que cometí un gran error. Ah, sí, le digo, ¿qué pasó? Mira, mejor no te digo, dice, te hablo otro día y me colgó, ¿no? Y bueno, pues pasó el día, a mí se me olvidó. A la mañana siguiente mi teléfono comenzó a sonar. La gente de Cabo San Lucas, ¿ya viste los periódicos? ¿Ya viste los periódicos? No, les digo, ¿qué dice? Pues dice que el Cerro del Vigía no se va a construir. Ah, le digo, ¿y quién lo dice? ¿Quién lo dice? El gobernador, el presidente de México. ¿Quién lo dice? No, ese es fulano de secretario de CEDUE. Y digo yo, bueno, pues qué raro, le digo, porque
a mí me acaba de ofrecer un pedacito del Cerro del Vigía para que me calle la boca, ¿no? Y bueno, pues ya vino la gente a mi casa, trajeron todos los periódicos, leí el artículo 2 veces hasta que me di cuenta. Mira, le digo, lo siento mucho, pero esto no es cierto, mira, aquí está. Se equivocó, estaba leyendo mi cartita, llegó la prensa, la pregunta fue, ¿se va a construir el Cerro del Vigía? Y dice, no, es una área ecológica para Cabo San Lucas, y habla de ecología, que era su trabajo, ¿no? Entonces, como a medias del artículo, dice, se buscarán las áreas adyacentes al cerro para construir. Entonces, más o menos salve el artículo. Entonces ya le dije a la gente, mira, aquí está. Aquí dice que se buscarán las áreas adyacentes, o sea, que la puntita es el Cerro del Vigía y el resto se puede construir, ¿no? Según lo que dice él. Y entonces pues ya se quedó la gente muy triste, hasta casi llorábamos. Y luego dijimos, bueno, ¿y por qué no le damos las gracias al gobernador? Y ya lo platicamos, le damos las gracias por periódico al gobernador, ¿no? Entonces ya que dijimos, ok, vamos. Sacamos, cada quien sacó dinero, lo puso sobre la mesa para ir a comprar una página de periódico y nos fuimos con el periodista que nos ayudaba. Él soy californiano en ese tiempo. Y compramos toda una página de periódico. Yo me llevé la historia de Cabo San Lucas, los primeros 10 habitantes, como Benito Juárez les dio título para salvar la Baja California, porque pues cualquiera que llegara a la Baja California en ese tiempo podía decir esto es para Francia, para Inglaterra, para Estados Unidos, para Canadá, lo que sea, ¿no? Porque había muy poca gente. Entonces por eso Benito Juárez les dio título y por eso hay títulos de Benito Juárez en toda la península. Bueno, pues esa historia la pusimos en el periódico y luego la fotografía del cerro desde aquí hasta acá. La fotografía del cerro ya la tenía el periodista, la tenía en blanco y negro de todo el cerro, porque acababa de escribir un artículo que se llamaba El coloso que está a punto de morir. Y esa era la fotografía, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, esta fotografía, pero ahora la historia esta de los habitantes de Cabo San Lucas. Y, señor gobernador, nosotros los ciudadanos de Cabo San Lucas los felicitamos por la decisión que tomada de no construir el Cerro del Vigía. Le damos las gracias. Al mismo tiempo que le hacemos saber que para nosotros caribeños el Cerro del Vigía es desde aquí hasta acá. Foto, ¿no? Y luego media página de firmas, donde gracias señor gobernador, pueblo de Cabo San Lucas, gracias señor gobernador, y media página del periódico de firmas. Bueno, pues cuando el gobernador vio esa página, no tuvo más remedio que parar todos los permisos de construcción. Y así fue que se salvó el Cerro del Vigía. Pero otra vez, la única figura para salvar ese Cerro del Vigía era área natural protegida, porque esa era la única figura. Entonces, la figura de área natural protegida ha tenido su por qué ser, ¿no? Es el antecedente a todo esto. Y en su tiempo sirvió. Si ahora hay que modificarla, pues hay que modificarla. Ahora, quisiera yo platicarles. ¿Puedo todavía tomar otros minutos? Bueno. Hablando del decreto de la Bahía de Cabo San Lucas como refugio submarino para la flora, fauna y condiciones ecológicas del fondo. Bueno, tú dices, bueno, ¿y quién iba a hacer un decreto de un refugio submarino en la Bahía de Cabo San Lucas? Bueno, pues me tocó a mí otra vez saber el por qué. Bueno, hace muchos años estaba yo en la playa de Cabo San Lucas y vi que salía había un velero allí que se llamaba el Calipso. Era un barco, un velero chiquito, donde yo sabía que había llegado Jacques Cousteau. Traían un submarino. Y ese submarino, desde mi casa en la playa de Cabo San Lucas, en la playa del Médano, veía que lo bajaban todos los días y lo subían en la tarde. Entonces, yo no sabía por qué ni nada, pero un día vi que salió estaba ahí en la playa y vi que salió una lanchita, lo que ahora pienso que es un kayak, que en un kayak llegó
casi exactamente donde yo estaba en la playa. Y se bajó de allí un señor ya grande, una nariz grande así, todo quemado por el sol, Jacques Cousteau. Y me preguntó si era seguro dejar su embarcación ahí en la playa, que tenía que ir al pueblo por unos minutos. Y yo le dije, bueno, ¿y como cuánto tiempo vas a ir al pueblo? ¿Por cuánto tiempo vas a estar? Y me dice, no, dice menos de una hora. No, le digo, vete sin cuidado, aquí es seguro, le digo, además yo voy a estar aquí hasta que regreses. Entonces ya fue al pueblo, regresó, y ya me puse a platicar con él, y me platicó que estaba sacando videos del cañón submarino, porque como él me dijo, era un verdadero laboratorio natural, palabras que se tradujeron en el decreto. Y entonces me dijo que ya casi terminaba, tenía como 3 meses ahí, y que se iba a ir a Estados Unidos a cortar, a editar el video, y de allí se iba a ir a la Ciudad de México a hablar con el presidente para que protegiera la bahía de Cabo San Lucas por ese cañón submarino tan maravilloso que existe allí. Y así fue que se hizo el decreto de refugio submarino para la flora, fauna y condiciones ecológicas del fondo. ¿Sí? Bueno, pues eso protege ahorita la bahía de Cabo San Lucas, que más bien con el muelle de cruceros trataron de quitar ese decreto. Trataron de quitarlo porque era el impedimento más grande. El decreto se conserva, el cañón se conserva. Yo le pregunto a los buzos y me dicen que más o menos está en buena forma el cañón todavía, porque es muy profundo, donde están las cascadas de arena. Y bueno, ya que tengo la voz, quisiera darles otra noticia. El arco de Cabo San Lucas está fracturado. ¿Sí? Está fracturado, y quizá ahorita en tiempo se pudiera componer, se pudiera, vamos a decir, pegar de vuelta, ¿no? Pero eso necesita de profesionales y técnicos científicos que puedan exactamente, el estudio que tengo del arco te dice cómo se puede componer. Dice que se pueden poner como tubitos así delgaditos, se introducen a las fracturas que tiene el arco, y luego con de un barco se puede mandar la combinación necesaria de ingredientes para meterlos y, vamos a decir, pegar de vuelta el arco. Entonces, si se hace ahorita, pues quizá ese arco tenga más vida. Y así que pido ayuda del que pueda ayudar con eso. Por favor, ayuden. Si ustedes conocen a quien conozcan y comiencen a hablar de esto, de que se tiene que componer el arco, no se tiene que caer, se tiene que componer. Y pues pues sería terrible que esto pasara, ¿no? Así que por eso se lo estoy haciendo saber a todos, para que sea de conocimiento público, que yo ya pedí toda la ayuda que he podido. Es más, la presidenta de México me mandó una carta, yo se lo pedí, y me mandó una carta diciendo que, bueno, se refirió a Benito Bermúdez. Conocen a Benito Bermúdez en La Paz, ¿no? Bueno, él ya tiene esto en su escritorio, que tiene que hacerse otro estudio, porque el estudio que yo tengo, al que me costó pagar por él, pues ya es muy viejo. Y además, siento decirles una cosa, qué irresponsables ha sido nuestro gobierno. Los que trabajan con nuestro gobierno han sido completamente irresponsables. En el estudio dice que las fracturas del arco son por el túnel que se usa en el Pedregal. Ese túnel de 20 metros de alto, de 20 metros de ancho y no sé cuántos metros de largo, la dinamita que usaron allí fue demasiado, fue excesiva. Y esa dinamita, esa repercusión va a salir en la parte más débil, que es el arco. Así que ustedes que andan en la política, yo ya no me puedo mover mucho. La verdad, he hecho todo lo que he podido. Ustedes que andan en esto, el que pueda ayudar, que ayude. Y pues con lo que trae aquí el amigo Trasviña, pues yo estoy completamente de acuerdo con él, que no podemos confiar en el globalismo.
en que al final de cuentas las áreas naturales protegidas vayan a dar al George Soros o a cualquiera de los mandamases globales, que poco les importa más que, pues ellos tienen dinero para hacer lo que les dé la gana. Entonces, si las áreas naturales protegidas se están desprotegiendo a propósito, con ese propósito, pues sí hay que hacer algo y hay que cambiar y hay que modificarlas en este caso, porque en su caso y en esos tiempos tuvieron su razón de ser, pero creo que ahorita ya deben de cambiar. Y con esto los dejo. Muchas gracias. Ok, antes de que sigamos con la palabra, para que todavía estén aquí los compañeros y las compañeras, vamos a leer el acta de cierre de la asamblea de hoy, para darle también validez. Después del cierre, ya que cierra Marco Antonio. Sí, digamos que ya cerrar el protocolo oficial de la asamblea y ya podemos seguir compartiendo, que también es una parte muy importante, pero luego ya pues muchos pueden empezar a irse ya libremente si gustan. Pero mira, si quieres también lee el de la... ¿Y el teléfono? Espérenos tantito que ya nos supimos entre tanto papel. Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur, en defensa de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. La Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur nace del largo peregrinar sagrado de nuestros antiguos pueblos originarios californios que actualmente se representan en la organización abierta de habitantes, comunidades, rancheros, ejidatarios y sociedad civil de la sierra y sus alrededores. Es un espacio donde los pueblos se reúnen para informarse, dialogar, tomar decisiones colectivas y organizar acciones para la defensa del territorio, el agua, los recursos naturales y su forma de vida. Su conformación responde a las constantes amenazas a nuestra naturaleza y ecosistemas, poniendo en riesgo la continuidad de la identidad subcaliforniana con proyectos que buscan impactar zonas estratégicas del territorio. Nuestra preocupación más reciente por el proyecto Santuario del Tío Checo, promovido por la Fundación Hermandad en Armonía, proyectado en los predios de San Miguelito y Señora del Rosario dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores en Baja California Sur. La Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur funciona como un órgano constituyente del poder popular facultado para representar a la nación, teniendo a los pueblos originarios como el soberano, dejando a la función pública únicamente como garante. Rescata los sentimientos de la nación de 1813 de José María Morelos y Pavón, donde la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y de nuestra Carta Magna, esencialmente en el artículo 39 que declara: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ahí donde el gobierno solo es un garante al servicio del soberano y no al revés. En este sentido, la Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur determina la defensa de su naturaleza, en este caso la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores, rechazando cualquier proyecto de impacto, teniendo como base esencial el artículo 2, cuando menciona: la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. La libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Esta asamblea decide conservar su organización social tradicional de los ranchos subcalifornianos y asegurar la unidad nacional, rechazando los proyectos que desintegran su naturaleza y vida social.
Por ello, la Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur, como soberano y representante de la nación, exige al gobierno que cumpla su función de garantizar la soberanía y el desarrollo de nuestros pueblos, no su desintegración, tomando como base la esencia del artículo 25, cuando señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Y en este orden de ideas, siguiendo lo esencial del artículo 27 en esta Asamblea General, decreta que inicialmente sea el gobierno el que utilice sus facultades para recuperar las reservas nacionales vendidas al capital privado y extranjero, mismas que con el actual modelo de áreas naturales protegidas ponen en riesgo las condiciones de vida de la población rural y urbana, puesto que el Estado establece o suprime reservas nacionales, imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el del regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. La Asamblea General de Pueblos Soberanos en Baja California Sur es un órgano de decisión colectiva, donde cualquier habitante del territorio puede participar. Se escuchan todas las voces, se analizan los problemas que afectan a los pueblos, se toman acuerdos en conjunto, se levantan actas de las decisiones, se organizan acciones para proteger el interés común, representa la voz organizada del pueblo sobre su territorio, es el espacio donde la comunidad decide. En la defensa del territorio, la identidad y culturas originarias, así como el hermanamiento de las diferentes causas y luchas en Baja California Sur a lo largo y ancho de la nación mexicana. Leo el siguiente. El acta. Es este. Y por último, el acta de la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur, en defensa de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. En la localidad de Santiago, municipio de Los Cabos, estado de Baja California Sur, siendo las 16 horas del día 21 de febrero 2026, reunidos en la plaza pública, se llevó a cabo la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur, abierta, convocada por la comunidad de la Sierra La Laguna y la Asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, con el propósito de informar, deliberar y tomar acuerdos sobre el proyecto Santuario del Tío Checo, promovido por la Fundación Hermandad en Armonía, proyectado en los predios de San Miguelito y Señora del Rosario, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores, en Baja California Sur. Se contó con la presencia de habitantes de la comunidad, ranchos, ejidatarios, localidades cercanas y medios de comunicación, cuya lista de asistencia con nombres y firmas se adjunta a la presente acta como parte integral de la misma. Se informó a la comunidad sobre el proyecto Santuario del Tío Checo, promovido por la Fundación Hermandad en Armonía, proyectado en los predios de San Miguelito y Señora del Rosario dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores en Baja California Sur. Su impacto en términos ambientales y culturales, agua, territorio, ranchos, recursos culturales, identidad ranchera subcaliforniana. En síntesis, se explicó que dicho proyecto podría afectar directamente la recarga hídrica, el ecosistema regional y la permanencia de las comunidades locales. Después de la exposición, se abrió el espacio de participación comunitaria, donde diversos asistentes expresaron opiniones, preocupaciones y posicionamientos respecto al proyecto y sus implicaciones. Se constató la participación libre y abierta de los asistentes. Acto seguido, la Asamblea procedió a realizar consulta explícita y abierta mediante la manifestación pública bajo la siguiente pregunta soberana. ¿Está usted de acuerdo con permitir el proyecto Santuario del Tío Checo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores? Teniendo como resultado un consenso de rechazo a dicho proyecto, derivado de la consulta y deliberación comunitaria. La Asamblea acuerda rechazo al proyecto Santuario del Tío Checo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. Se formaliza una Asamblea General Pueblos Soberanos en Baja California Sur. Pronunciamiento en defensa de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores. Movilizaciones de asambleas para dar seguimiento. Intervención federal con decreto presidencial de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Audiencias en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores en Baja California Sur con autoridades federales y estatales de Semarnat. Pliego petitorio que modifica el actual modelo de áreas naturales protegidas entregado a las autoridades federales y estatales correspondientes. Se hace pública la presente acta para conocimiento de autoridades, medios de comunicación y sociedad en general. Asimismo, la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur declara que en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y sus alrededores
El agua y los recursos naturales constituyen la base de la vida e identidad subcaliforniana, por lo que cualquier decisión que los afecte debe contar con consulta previa, libre e informada a las comunidades. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la asamblea, siendo las 6:40. 6:40 horas del mismo día, firmando por constancia quienes participaron. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, ¿quién más quiere seguir haciendo uso del micrófono, por favor? El tiempo para darle voz a los otros compañeros. Sí. Bueno, mi nombre es Víctor Adrián Trujillo, tengo 40 años residiendo en la península. Solo quería señalar un par de cosas que son importantes con respecto a la asociación esta de Hermandad en Armonía, cuya única cabeza visible es el Niño Verde. El Niño Verde estuvo inmiscuido en un escándalo de corrupción por un moche de $2 millones, siendo el senador por Cancún, que es allá donde actuaba normalmente, y se le conoce como me chamaquearon, el asunto de me chamaquearon, que lo cacharon recibiendo moches, punto. Ese es realmente lo que le pasó al tío, aparte de que en las fiestas en su condominio en Cancún siempre se suicidan modelos, nadie sabe por qué, ¿no? Ese es el primer detalle. El segundo detalle es cuando nos dicen que, bueno, la única cabeza visible es este chico y los otros son unos filántropos que prefieren quedarse en el anonimato. Y sin saber, van a meterle mano al tinaco, o sea, no van a hacer una obra filantrópica aquí. Ok, necesitamos saber quiénes son, quién está detrás de todo eso. Ese truco de filantropía en un proyecto así no queda, no es el esquema, vamos, ¿no? Entonces sí es muy importante saber quién es el Niño Verde y no permitir anonimatos filantrópicos, ¿no? Eso era básicamente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Buenas noches, muchas gracias por todo el esfuerzo. Yo me recuerdo que hace más de 10 años firmamos el Pacto de Todos Santos, algunos presentes aquí, donde siempre teníamos el acuerdo de defender la Sierra de la Laguna en contra de los proyectos mineros. Y veo que hoy pues seguimos en lo mismo. Entonces, si la estructura del área nacional protegida no permite hoy seguir con el proceso de conservación, más bien yo pienso que deberíamos irnos más allá. Y me llamó la atención el comentario de la conservación de la bahía de Cabo San Lucas. Cuando Jacques Cousteau venió aquí, empezó a explorar y se fue a Estados Unidos, hizo todos sus estudios y luego se fue a la presidencia de México para pedir realmente la conservación de la bahía de Cabo San Lucas. Entonces, hoy la UNESCO tiene sus registros de conservaciones internacionales, se llama en inglés World Heritage y en español Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, si tantas luchas no sirven de nada a nivel local, a nivel nacional, ¿por qué no nos vamos más allá a nivel internacional? ¿Por qué no vamos a pedir que la Sierra de la Laguna sea clasificada como Patrimonio Mundial de la Humanidad? Sitio mixto, es decir, históricamente es la cuña realmente del ranchero sudcaliforniano, es decir, la esencia de la cultura sudcaliforniana, la estructura social del ranchero. Eso es la parte cultural. Y la parte de la biodiversidad, pues sabemos que hay una biodiversidad increíble, con especies endémicas, y lo hemos mencionado, el único bosque de pinos encinos que hay en el estado. Entonces, yo sugiero a la asociación y a todos los que estamos involucrados en este tema de la defensa de la sierra, que realmente vayamos también por la vía de la conservación internacional a través de las Naciones Unidas, para
para pedir lo que finalmente el propio gobierno federal mexicano ya no nos permite proteger. ¿Por qué? Porque cambian las leyes de conservación. Pero a nivel internacional hay esquemas de conservación que no cambian. Entonces, es mis aportaciones. De hecho, cuando me tocó ser consejero de la Canaco hace más de 10 años, hicimos esta propuesta en nombre de la Canaco de los Cabos en el Consejo Asesor de la Conservación de la Reserva Sierra de la Laguna. Los científicos del CIBNOR han iniciado trabajo sobre este tema, pero es nuestra responsabilidad como sociedad civil organizada y como población de darle seguimiento, de pedir al Consejo Asesor que realmente gestiona este tema de la conservación de la Sierra de la Laguna con las Naciones Unidas, con los 3 niveles del gobierno municipal, que son La Paz y Los Cabos, el Estado de Baja California Sur y la Presidenta de México. Ya sabemos que tenemos una Presidenta de México que es muy pro de la conservación del medio ambiente, entonces hay que aprovecharlo. Es un proceso largo, es una competencia internacional para clasificar un sitio con las Naciones Unidas, pero pienso que ya es más que necesario y darle seguimiento y que se aterrice el tema y que se formaliza y que se gestiona a través de consultas ciudadanas, Consejo Asesor de la Sierra de la Laguna y 3 niveles de gobierno. Pienso que lo podemos lograr. Lo mismo que ustedes hicieron en Cabo San Lucas para el tema de la conservación de la bahía de San Lucas, como decía hace rato Verónica, la sierra te lo pide, el árbol te lo pide, ¿ok? Entonces hay una gran oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. Hola, bueno, yo soy bióloga, soy María Elena Martínez Delgado, directora general de Conservación del Territorio Insular Mexicano AC. A nosotros nos tocó pues hacer la defensoría de el archipiélago del Espíritu Santo como patrimonio de los mexicanos. Tardamos 10 años para finalmente lograr que esa isla se comprara de alguna manera para la nación. Entonces, el archipiélago del Espíritu Santo, pues es un sitio patrimonio de los mexicanos, ¿no? Entonces, en estas luchas, como bien hace la relatoría la compañera Ana Berta, que la conozco y vi tu grito, escuché tu grito en esa ceremonia, entonces la verdad es que te respeto por eso, ¿no? Y bueno, aquí el punto es, hay muchas luchas que se han debatido en México, pero también se han debatido en tribunales internacionales. Cuando el gobierno, en este caso, estas personas que están modificando la ley, la LEGEPA, y pretenden entrar para modificar el uso de un área natural protegida, ¿no? Que es una reserva de la biosfera. Entonces, creo que si no podemos, ante el interés de privados que están violentando el interés público de un estado que es Baja California Sur, entonces se puede conformar un expediente y llevarlo a tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque si el interés público en nuestro país es juez y parte de los intereses de la tierra soberana, que es la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, entonces no puede resolver esto. Entonces, pero sí se han llevado juicios en tribunales y hasta La Haya, como es el caso del Alto Golfo de California,
y delta del río Colorado, donde se llevaron precisamente el interés público de una tribu de los Otham y se ventiló y se falló a favor de los mexicanos, ¿no? De esta tribu para el uso de sus recursos. Entonces, también ese es otra estrategia y que por supuesto es una reserva de la biosfera y que el interés privado de una persona que, pues, como dicen nosotros aquí ya tenemos 30 años y ustedes tienen generaciones de subcalifornianos defendiendo el territorio. Entonces esa gobernanza no puede cambiarla un interés privado de un privado que, pues, no sé quién es para gozar de estas canonjías para poder cambiar una ley de un país y además venir a usurpar un territorio. O sea, no. Entonces creo que, bueno, para eso estamos nosotros los sudcalifornios, ¿verdad? Para eso estamos los mexicanos que protegemos a nuestra nación y este interés privado no trascienda al interés público de Baja California Sur y de nuestra sierra de la laguna, nuestra reserva de la biosfera, que es un patrimonio que está dando un capital social ante todo. Salvaguarda un capital social, salvaguarda un capital histórico, un capital ambiental y además un capital económico. O sea, hay tanto aquí adentro que una persona que se dice que sabe lo que está planteando, yo la verdad, bueno, por Dios, ¿saben que estas especies que pretende reproducir son exóticas al territorio? Pero ¿cómo se le ocurre? Yo creo que presente su mía de impacto regional, porque el impacto que está generando en nuestro estado es regional y no va a pasar, yo creo, porque soy bióloga, me dedico a la conservación desde que soy bióloga, ya tengo 45 años de ser bióloga y científica y dedicada 100% a la protección de la biodiversidad. Entonces, claro que no pasa y qué bueno que haya esta alianza y hay muchísimos recursos económicos, porque es el beneficio de nuestras comunidades sociales, históricos y ambientales, que por supuesto vamos nuevamente a levantar la mano todos nosotros para defender nuestro territorio, y estoy segura que eso no va a avanzar y bueno, pues solamente ver cómo está planteado es una aberración, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso cualquiera lo tumba y que haya la sociedad que luche por esta soberanía, ¿no? Que una vez más lucharemos por la soberanía de nuestros territorios. Gracias. Antes de seguir, si alguien faltó de firmar el acta, por favor, acercarse para que firmen y que todos queden incluidos. ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno, buenas noches. Yo voy a ser súper breve. Nada más quería decirles, mi nombre es Vicky Güereña y junto con Víctor Adrián Trujillo Muñoz escribimos en el 2014 el Pacto de Todos Santos, que fue un instrumento ciudadano para dar a conocer a todo Baja California Sur y a todo el mundo que quiera saber de ese documento. Hicimos una asamblea ciudadana en Todos Santos, donde algunos de nosotros estuvimos, porque hubo más de 3,000 personas. Esto fue como 3 años después de que nos juntáramos en el Tule, donde hubo más de 9,000 personas. Creo que el mensaje del cuidado de la Sierra de la Laguna por la cuestión del agua
ha sido fundamental y nos ha quedado muy claro que por muchos años hemos trabajado, aún personas como yo que no conocemos la Sierra de la Laguna porque nunca hemos subido, y hemos trabajado desde nuestras ciudades. Ahorita ustedes sienten que están defendiendo aquí ya la línea, ¿verdad? Pero tenemos años luchando por la Sierra de la Laguna, con documentos que han salido de la propia ciudadanía. Yo tengo este libro que es justamente, son casi 11 años que me tardé para recopilarlo, y a lo que yo voy es que este libro, me compró 2 libros Manuel Cota Cárdenas, y Manuel Cota Cárdenas, venimos hablando de eso hace como, pues más de un mes, 2 meses, 3 meses, y es él, el voto de él debió haber sido en contra. Debió de haber habido un voto en contra de esa disposición que aprobaron el 17 o 18 de febrero, y no votó en contra Manuel Cota Cárdenas. La invitación es para que nosotros votemos en contra de todos los políticos subcalifornianos que estén en contra del cuidado del agua de nuestra sierra y de cualquier depósito de agua que nos surta a las poblaciones, porque estamos muy acostumbrados a doblegarnos ante el poder, a doblegarnos y quererle caer bien a los políticos cuando los políticos nos están traicionando. Hace rato yo estuve observando muchísimo a Rosario, volteaba a verlo. Yo quería ver el rostro de Rosario, que es una persona que vive aquí en Santiago y que es un experimentado guía. Bueno, pues no quieren hablar de él, pero yo sí me acerqué a platicar con él y la verdad no hay mucho que platicar con la gente, pero en toda lucha hay traidores y los traidores conviven entre nosotros. Y hay que saberlos identificar porque en eso consisten las guerras. Siempre hay traidores y que desgraciadamente están entre nuestros propios políticos. Y a mí siempre me quieren callar y quieren que no hable de las cosas incómodas, cosa que me vale chorizo. Pero la verdad es lo mejor lo que yo más he disfrutado en la vida es hablar con la verdad. Y si no la puedo decir en micrófono, lo digo en los libros y lo digo en mi Facebook, ¿verdad? Porque entonces, no me calles tampoco, compañero, porque yo no te he callado y tú también has dicho un montón de cosas. Entonces, yo no me dejo ni de políticos ni de nadie. ¿Por qué? Porque la verdad se tiene que saber. Le guste a quien no le guste. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir palabra? Agradezco enormemente, pero sí hicimos una gestión del mueble y teníamos tiempo limitado para entregarlo, pero igual si van a seguir expresando está muy bien, nada más que pues sí hay que darle un poquito más de agilidad porque nos están esperando para recoger el mueble. Ok. Entonces, bueno, si no hay nadie más, pues podemos dar por terminada la reunión. Hay los medios de comunicación, quedamos de ahorita hacer una breve rueda de prensa, pero bueno, se puede hacer aquí sin la necesidad del mueble. Entonces, bueno, eso pues ya sería lo último, pero la asamblea como tal, pues la damos por terminada. Bueno, dice que sí nos dan chance aquí todavía de hacer la rueda aquí con los medios. Si se quieren quedar a escucharla, pues son bienvenidos. Y bueno, pues la asamblea como tal finaliza. Tenemos ya los contactos, entonces vamos a seguir tejiendo la red, ¿vale? Muchísimas gracias a todas y a todos por la asistencia, por el apoyo. Y pues bueno, vamos con todo. Muchas gracias. Bien, continuamos con este último paso. Los medios de comunicación para darle apertura y concluir con esta